Pensé que al vivir una segunda vez, por fin podría romper este contrato matrimonial de papel. Hasta que él agarró mi muñeca y me empujó sobre la cama nupcial, su aliento embriagado mezclado con olor a tabaco invadiendo mi espacio. En el instante en que dijo noche de bodas, de repente recordé que en mi vida pasada incluso los vasos que yo tocaba los desechaba. Ahora, mientras sus dedos rozaban mi clavícula, entendí por fin, hay deudas que ni el renacimiento puede evitar. Capítulo 1. ¿Quieres divorciarte de mí? Señora, tome esta medicina ahora mismo. La tía Sou sostenía con cuidado un tazón de hierbas medicinales, dándole de beber a Isabella, quien yacía pálida en la cama. Isabella apenas tragó un sorbo cuando una oleada de sabor metálico le llenó la garganta. Escupió sangre mezclada con el brebaje, manchando la alfombra azul bordada en oro. Señora. La tía Sou, alarmada, limpió sus labios con una servilleta. Isabella, débil como si el viento pudiera derribarla, murmuró. No es nada, tía Sou. No pasa nada. Descanse bien, señora. Enseguida llamaré al doctor Martínez para que la revise, dijo la anciana intentando calmarla. ¿Un médico? Isabella esbozó una sonrisa amarga y cerró los ojos. Ya no necesitaba médicos. No, no moleste al doctor Martínez. Solo quiero descansar. El dolor en su estómago era insoportable, pero aún así logró preguntar. ¿Vendrá Adrián hoy? Hoy es su cumpleaños. El señor Adrián definitivamente vendrá, respondió la tía Sou con seguridad. Ella era parte de la familia Sánchez desde hacía años. Había visto todo en la década que Isabella llevaba casada. El señor Adrián siempre había tratado bien a Isabella, aunque su matrimonio arreglado por negocios carecía de pasión. Hace poco, cuando la familia de Isabella fue investigada por corrupción, Adrián y ella habían tenido una fuerte discusión. Ese día, Isabella perdió al bebé que esperaba, y desde entonces, Adrián no había vuelto a casa en una semana. El corazón de Isabella permaneció inmutable. Asintió levemente. Descanse bien, señora, dijo la tía Sou antes de salir, llevándose los restos del desastre. Isabella, consumida por el dolor, sintió su estómago retorcerse como si tuviera cuchillas dentro. Con dificultad, sacó una carpeta escondida bajo su almohada. Dentro estaba el diagnóstico médico, cáncer gástrico en etapa terminal. Y también, los papeles del divorcio. Sabía que no tenía salvación, pero su último deseo era divorciarse de Adrián. Si no lo lograba, no podría cerrar los ojos en paz. A las 12:10 de la noche, Adrián finalmente llegó. Entró a la mansión con una presencia imponente, ignorando los platillos fríos sobre la mesa y dirigiéndose directamente al piso superior. Isabella, vestida impecablemente, lo esperaba sentada en la cama. Su mirada serena se clavó en él cuando la puerta se abrió. Adrián se detuvo frente a ella. Sus ojos profundos cayeron sobre los documentos de divorcio. Ya había recibido el mensaje, pero solo ahora tenía tiempo de regresar. Pensó que era otro capricho, pero esta vez parecía en serio. Firma, dijo Isabella con voz suave pero firme. Adrián apartó la vista, frío como el mármol. Tu padre está en prisión. ¿Estás segura de querer divorciarte ahora? Sin su familia y sin él, Isabella no tendría ni dónde caer muerta. Ella asintió sin vacilar. Estoy segura. En estos 10 años, él la había convertido en un florero decorativo. Callada. Sin derecho a amarlo. Sin tocarlo. Enferma, sin poder verlo. Habiendo perdido a su bebé, sin siquiera decírselo. Y ahora, perdiéndose a sí misma, y él ni siquiera lo sabría. Estaba cansada. No quería seguir. Adrián observó su rostro demacrado. Una extraña punzada de preocupación lo atravesó. ¿Cómo había adelgazado tanto en solo una semana? Pero el sentimiento pasó. Tomó el bolígrafo y firmó sin más. Después del divorcio, te daré 500.000 euros. Será suficiente para tu vida, dijo sin emociones. Gracias, respondió Isabella con sinceridad. Luego, mirándolo a los ojos, pidió un último favor. ¿Puedo tener un beso de despedida? Antes de que él reaccionara, se levantó de puntillas y posó sus labios sobre los suyos. 10 años de matrimonio. 10 años de distancia. Solo aquella vez que él estuvo borracho, ella sintió que estaba casada con un hombre, no con una estatua. En segundos, Adrián la apartó con fuerza. Isabella cayó sobre la cama, el impacto haciendo eco en sus huesos débiles. Tosió débilmente, incapaz de levantarse. Sabes que no soporto el contacto, dijo él, irritado.
Sí, lo sé. Pero ese beso no era para él. Era para los 10 años de amor no correspondido. Para ella misma, la única actriz en esta tragedia de una década. Con esfuerzo, Isabella se levantó. Temblando, pero con la espalda recta, lo miró como si fuera la última vez. Que el señor Adrián tenga una vida próspera. Nosotros, nunca más nos veremos. Y entonces, salió. Su figura frágil se balanceaba, como si fuera a desmoronarse en cualquier momento. Adrián no esperaba que se fuera esa misma noche. Dudó en detenerla, pero al final, no lo hizo. El viento invernal azotó el rostro de Isabella. El frío le calaba los huesos. Apenas salió de la mansión, la sangre brotó de sus labios. Caminó unos pasos más antes de desplomarse en el suelo. Había llegado al límite. Jadeando, miró el cielo oscuro y sonrió con amargura. Quería ver el amanecer. Quería que ese florero cubierto de polvo, por fin, diera la luz. Qué lástima, susurró, antes de que sus párpadas se cerraran para siempre. En una noche fría, sin estrellas. Capítulo 2. Nunca me gustarás. Isabella despertó, confundida. ¿No estaba muerta? ¿Por qué estaba de vuelta en la mansión Sánchez? ¿Y por qué llevaba un vestido de novia? Al ver la foto matrimonial en la pared, se quedó paralizada. Esa foto solo había estado expuesta la noche de bodas. Al día siguiente, Adrián la mandó guardar en el almacén. Revisó su teléfono. La fecha la dejó sin aliento. Hace 10 años. Corrió hacia el espejo. La mujer que vio era ella misma, pero una década más joven. Vestida de blanco, piel como porcelana, radiante. Nada que ver con la enferma terminal que había sido. No había duda, había renacido. En su vida pasada, 10 años no bastaron para derretir el corazón de Adrián. Esta vez, viviría solo para sí misma. Se cambió de ropa y esperó. Sabía que Adrián llegaría borracho, como aquella noche. Y que ella, como una tonta, lo cuidaría hasta el am. Estas palabras se entrelazaron en el corazón de Adrián como hilos de cobre, desgarrando, enredándose, hasta convertirse en una sola frase que resonaba sin cesar en sus oídos. Quédate con Martina, ámala bien. Adrián abrió los ojos de golpe, frunciendo el ceño. Miró a su alrededor, pero en la habitación no había rastro de Martina, solo a la ocupada tía Laura. Con la voz un tanto ronca, preguntó. Tía Laura, ¿dónde está mi esposa? Salió. Llámala. Sí, señor. Pronto, Martina regresó desde el jardín trasero. Con expresión confusa, pues pensó que no despertaría esa noche, preguntó. ¿Necesitas algo? Adrián la miró fijamente. Acércate. Martina dudó un par de segundos antes de avanzar lentamente, deteniéndose frente a él. No entendía qué quería Adrián, en su vida pasada, esto nunca sucedió, pues él odiaba que se acercara. Alzando la vista, Adrián la observó. Sus ojos fríos mostraban una mezcla de desconcierto y algo que ni él mismo comprendía, cariño. El silencio envolvió la habitación. El mundo parecía reducirse solo a ellos dos. De pronto, Adrián agarró su delicada muñeca con sus largos dedos. Martina sintió que todo giraba, y antes de darse cuenta, ya estaba en sus brazos. El leve aroma a tabaco en su nariz la despejó al instante. El brazo firme alrededor de su cintura y la cercanía entre ambos la dejaron atónita. Adrián detestaba el contacto con ella, pero ahora, ¿la estaba derribando sobre la cama? Ella, sorprendida, tampoco deseaba su proximidad. El amor que alguna vez sintió por él se había esfumado tras una década de indiferencia en su vida pasada. ¿Qué estás haciendo? Aunque separados por la ropa, el calor entre ambos era palpable. Entonces, una voz grave y magnética susurró en su oído. Es nuestra noche de bodas. Por supuesto, es hora de consumar el matrimonio. Capítulo 3. No la lastimes. ¿Qué? Martina se quedó paralizada. ¿Adrián quería intimar con ella? ¿Estaba tan borracho? En su vida anterior, él huía de ella. Si no fuera por sus insistencias, jamás habrían tenido relaciones. Pero fuera como fuese, ella ya no caería en lo mismo. Repetir los errores del pasado sería su sentencia de muerte. Con mirada serena, Martina lo miró. Estás ebrio. Pediré que te preparen una infusión para la resaca. Intentó levantarse, pero Adrián la detuvo, presionando sus hombros. ¿No te gustaba? Si no te toco, ¿no te entristecería?
Estas palabras la dejaron aún más perpleja. Sí, alguna vez lo amó. Durante 10 años. Pero para Adrián, ella solo fue un objeto en su mansión, sin afecto ni respeto. Aunque le dio una vida lujosa, jamás recibió amor. 10 años después, aún recordaba su voz gélida. Nunca te amaré. Martina apretó levemente los labios. Antes sí te quería. Ahora ya no. La confusión se apoderó de Adrián, junto a una inexplicable punzada de desilusión. Hasta hoy, su matrimonio había sido solo un acuerdo comercial. Decir que la tocaría ya era contrario a su carácter, y ahora hasta sus emociones se veían alteradas por ella. Martina lo apartó y se levantó. Las sábanas arrugadas y el desorden dejaban claro lo ocurrido. Sé que no sientes nada por mí. Sé que este matrimonio es solo por conveniencia. Como no nos amamos, el divorcio es lo mejor. Lo miró con calma. No te preocupes, no le diré a mi padre. Seguirá apoyándote. Martina ya entendía en su vida pasada, Adrián solo buscaba los recursos de su empresa. La alianza entre las familias Sánchez y Martínez era para dominar el mercado. Ella solo era la hija de don Antonio. Nada más. Adrián frunció el ceño. La mujer frente a él no coincidía con la de sus sueños. Aún sentía su perfume en sus dedos, pero su distancia deliberada lo incomodaba. Con voz fría y aristocrática, preguntó. ¿Estás segura del divorcio? Sí. Es lo mejor para ambos. Adrián no respondió de inmediato, como si lo meditara. El silencio se extendió en la habitación, denso como una sentencia pendiente. Martina no lo entendía, ¿acaso no era esto lo que él siempre quiso? ¿Por qué dudaba? Finalmente, Adrián asintió. Bien. Algo fallaba. En sus sueños, Martina lo amaba desesperadamente, mientras se la rechazaba. Su tristeza lo perturbaba tanto que, al despertar, quiso compensarla. Creía que al abrazarla sentiría rechazo, pero no fue así. Ahora, era ella quien lo evitaba. Al escuchar su respuesta, Martina sintió un gran alivio. Quedamos así. Mañana vamos al registro civil. Descansa, buenas noches. Al ver su sonrisa, las palabras de su sueño volvieron. Quédate con Martina, ámala bien. No la lastimes, o te arrepentirás. Adrián no lo comprendía. ¿Por qué su yo onírico diría eso? Él no la amaba. Ella ya lo había superado. No había motivo para arrepentirse. Decidió seguir su instinto, mañana se divorciarían. Capítulo 4. Intentaré no tocarte. A la mañana siguiente, Martina se levantó temprano. Vestía una blusa azul claro que resaltaba su tez pálida y su belleza serena. Adrián, como siempre, llevaba camisa blanca y pantalón negro. Su rostro perfecto irradiaba frialdad. Después del desayuno, Martina anunció. Vamos. Él asintió. Bien. Salieron en silencio hacia el auto, listos para el divorcio. Pero entonces, un Maybach negro apareció en el jardín. Era don Antonio, impecable en su traje verde oscuro. Su sola presencia imponía autoridad. Martina no esperaba su visita tan temprano. En su vida pasada, llegaba al mediodía. ¿A dónde van? Preguntó él. A pasear, respondió Martina, mirando a Adrián con complicidad. ¿Verdad? Adrián asintió de nuevo. Sí. Martina tomó del brazo a su padre, riendo mientras lo guiaba al salón. Papá, ¿por qué no avisaste que venías? Don Antonio la miró con cariño. Te extrañaba. Martina era su única hija, mimada desde siempre. Aunque terminó en un matrimonio arreglado, sabía que su padre la amaba. En el pasado, ella aceptó feliz, pues amaba a Adrián. Pero la realidad fue cruel. Se levantó para servir té. Te prepararé uno. Don Antonio sonrió. No hace falta. Quédate aquí. Martina llevó a Adrián a la cocina, susurrando. No te preocupes, intentaré no tocarte. Para su sorpresa, él no se quejó. No importa. Martina lo miró extrañada. Antes, él evitaba su contacto. ¿Por qué el cambio? Mientras preparaba el té, le dijo. Iremos al registro después de que se vaya. Adrián. En la realidad, Antonio Suárez lo miraba con seriedad y lo advertía. Diego, solo tengo una hija. Es un poco consentida, pero muy considerada. Debes tratarla bien. El corazón de Diego se agitó.
Sus ojos oscuros se posaron en él y luego en Laura Suárez. Sus labios delgados se entreabrieron. Sí, lo haré. Pero Laura no le había contado a su padre sobre su situación. Solo tomó un sorbo de té y preguntó con una sonrisa: «Papá, ¿cómo va la empresa últimamente?» Sentado en el sofá, Antonio mantuvo su expresión seria. «No te preocupes por la empresa. Concéntrate en vivir bien con Diego y dame un nieto pronto». La voz de Laura era suave, sus ojos llenos de preocupación. «Puedo no ocuparme de la empresa, pero de tu salud sí. Debes descansar y cuidar tu alimentación. Con el colesterol alto, no puedes seguir comiendo carne a escondidas». El rostro de Antonio se ensombreció. «¿Tonterías? ¿Qué dices de comer a escondidas? Yo no he hecho tal cosa». Al ver a su padre negarlo obstinadamente, Laura no pudo evitar reírse. En su vida pasada, su atención había estado completamente centrada en Diego, descuidando a su familia. Ni siquiera estaba al tanto de las acusaciones de corrupción contra su padre. Si hubiera sido más atenta entonces, el final habría sido diferente. En esta vida, se mantendría firme a su lado, vigilando de cerca para evitar que la historia se repitiera. Diego los observaba en silencio, escuchando sus planes futuros. A diferencia del sueño, donde Laura lo adoraba, ahora ni siquiera lo mencionaba. Como si su vida ya no lo necesitara. De repente, un dolor agudo estalló en su cabeza. Su visión se nubló y perdió el conocimiento. Soñó nuevamente, un sueño interminable de emociones entrelazadas con Laura, su amor por él, su hastío hacia ella, cada decepción que le causó, desde su bulliciosa presencia hasta su silencio final. Incluso el momento en que ella le entregó los papeles del divorcio, su mirada desolada. Cuando despertó, Laura estaba sentada junto a la cama. Confundido entre el sueño y la realidad, la atrajo bruscamente hacia él y la besó. Capítulo 5. Tiene que quererlo. Laura abrió los ojos desmesuradamente, paralizada. No entendía por qué Diego actuaba así. En su vida pasada, aparte de aquella noche, él nunca la había besado. En esta vida, no tenían bases emocionales, incluso al día siguiente se divorciarían. ¿Por qué este repentino acto? Él la besaba con fuerza. Laura reaccionó finalmente, ya no lo amaba y rechazaba este contacto íntimo. Se puso tensa, empujándolo con todas sus fuerzas hasta ponerse de pie. ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasaba? No lo sabía. Su mente era un caos, repasando las escenas del sueño, 10 años de convivencia con Laura. Había visto como una chica alegre y llena de vida perdía el brillo en sus ojos, volviéndose fría y distante. Y él, como un verdugo, indiferente. Pero en el sueño, se había acostumbrado a tenerla a su lado sin darse cuenta de su amor. Solo la valoró al perderla. Ahora, la Laura frente a él no mostraba rastro de afecto. Diego se incorporó, mirándola con arrepentimiento y dolor. Laura. Ella notó su mirada extraña, pero no le dio importancia. Nos divorciamos pronto. Esto no debería pasar. Los ojos oscuros de Diego se volvieron más complejos. No quería divorciarse. Esta vez, no la defraudaría. Bajó la mirada, guardando silencio. Laura, al verlo pálido, suavizó su tono. Te desmayaste esta mañana, pero el médico dijo que no era grave. Quizá falta de descanso. ¿Te sientes mejor? Si no hay problemas, mi padre ya se fue. Podemos ir a firmar el divorcio. Los ojos de Diego se oscurecieron. Llevó una mano a su frente, fingiendo debilidad. ¿Qué pasa?, preguntó ella, frunciendo el ceño. Dolor de cabeza. Se recostó. Desde esta mañana. ¿Dolor de cabeza? Su ceño se acentuó. ¿Vamos al hospital? No, descansaré un poco. Dejó caer la mano. Perdón por lo de antes. No estaba consciente. Laura asintió, aliviada. Así era el Diego que conocía. Ese beso intenso solo podía ser producto de la confusión. No importa. Después del divorcio, no se verían más. Antes dijiste que el divorcio era porque no éramos destinados a estar juntos. Pero nuestro matrimonio prueba lo contrario. La miró fijamente. Quizá podría seguir queriéndome. El final podría ser diferente. ¿Un final diferente? Ella ya había vivido esos 10 años, de la pasión a la indiferencia, de la esperanza a la resignación, hasta la muerte. Nada había cambiado, solo el dolor crecía. Sus pestañas temblaron levemente. No necesito sorpresas en mi vida. Así está bien.
Los dedos de Diego se estremecieron. Su mirada era intensa. Ah, sí. Recuerdo que decías amar los desafíos. En el sueño, Laura había jurado conquistarlo. Pero la Laura real era fría como el hielo. Ni amor, ni siquiera un mínimo afecto. Como si algo hubiera escapado de su control. Laura lo miró, sorprendida por su ardor. El Diego postrado era distinto. En su vida pasada, apenas hablaba con ella. Hoy insistía en que lo siguiera amando. Y esa mirada. Nunca lo había visto así, apasionado, vulnerable. El Diego que recordaba era frío, distante, imperturbable. Un mal presentimiento la invadió. Los desafíos son cosa del pasado. Descansa hoy. Mañana firmaremos el divorcio. Lo tendré todo listo. Capítulo 6. ¿Qué me has hecho? Divorcio. Otra vez el divorcio. Ella lo deseaba con urgencia. Ya no quedaba rastro de amor. Una sombra cruzó los ojos de Diego. Ya que nos divorciamos, como despedida, bebamos algo. Laura sintió como si el tiempo retrocediera. No toleraba bien el alcohol. Tras desmayarse en una reunión con amigas, Diego le prohibió beber. Jamás imaginó que en esta vida, él le propondría esto. Dudó un momento, pero accedió. Pidió a la señora Martínez que le sirviera vino. La señora Martínez se retiró tras dejar las copas. Laura sirvió el vino, agitándolo suavemente. Esta copa sería su ritual de despedida. Una forma de decir adiós a su yo pasado, testaruda, caprichosa, obsesiva. Diego observó su rostro impasible, conteniendo el dolor en su pecho. ¿Recuerdas cuando nos conocimos? Su mente viajó a ese primer encuentro. Él creyó que era solo un matrimonio arreglado, sin imaginar que Laura lo amaría por una década. Laura se sumergió en sus recuerdos. Un verano sofocante. Ella volvía a casa durante las vacaciones universitarias y vio a un hombre desconocido en el sofá. Espalda recta, mirada penetrante, pómulos marcados. Frío, distinguido, inalcanzable. Ese hombre era Diego. Fue amor a primera vista. Un flechazo que desencadenó una tragedia. Él estaba allí para negociar. Realmente no entendí tus intenciones en el pasado, ni respeté tu amor. Ahora que lo recuerdo, me arrepiento profundamente. Él hablaba, mientras Laura escuchaba y también recordaba. Recordaba su pasado juntos, que no tenía ni un ápice de dulzura, solo espinas que atravesaban su corazón una y otra vez. Cada vez que ella daba todo su amor, Diego lo pisoteaba sin piedad. Su cabeza estaba confusa, su mirada perdida, y esbozó una sonrisa amarga. Sí, también recuerdo la cena de tu cumpleaños. Preparé toda una mesa de platos con mis propias manos, pero ni siquiera los miraste, ordenaste que los tiraran. Pero seguramente no estaban buenos, era mi primera vez cocinando. Así que fue justo que los tiraras. Al escucharla, Diego apretó los puños con fuerza, sintiendo un dolor desgarrador en el pecho. Finalmente entendió por qué ella era diferente a todos en sus sueños. Todo seguía el curso de sus visiones, excepto ella, que se salía del guión. Porque ella lo recordaba todo. Recordaba sus vidas pasadas, sus enredos, recordaba lo cruel que él había sido con ella en aquellos sueños. Hasta en la muerte, nunca fue amable. De pronto, Laura sintió que algo no encajaba. En un instante, se levantó bruscamente, haciendo caer la silla tras ella. Su sangre pareció helarse, sus manos y pies se enfriaron de golpe, y lo miró con incredulidad. Lo de la cena de cumpleaños había ocurrido 3 meses después de casarse. Pero ahora solo llevaban 2 días de matrimonio. ¿Cómo podía él saberlo? ¿Acaso, también había vuelto del pasado? Laura intentó mantenerse serena. ¿Cómo sabes lo de la cena de cumpleaños? Diego la miró con angustia. Porque yo también he muerto una vez. Laura retrocedió tambaleante. Sus dedos temblaban alrededor de la copa de vino, su respiración se aceleró. Diego también había renacido. No era gran cosa, después de todo, ella también lo había hecho. Solo significaba que todas sus miserias pasadas estaban nuevamente frente a él. Forzando la calma, Laura respiró hondo. Si también has vuelto, entonces sabes cómo terminamos. No te preocupes, esta vez no me aferraré a ti. Mañana nos vemos, no olvides traer los documentos. Intentó marcharse, pero al dar el primer paso, sus piernas flaquearon y cayó en los brazos de Diego. El mareo era insoportable, su cuerpo ardía,
y su mirada turbia añadía un aura de seducción involuntaria. Laura comprendió que no era solo el alcohol. «Diego, ¿qué me has hecho?», preguntó con voz débil. Él la sostuvo, sus ojos oscuros llenos de obsesión y deseo. «Laura, no quiero divorciarme». Ella lo miró incrédula. «¿Qué dices?». «No quiero divorciarme. En esta vida, quiero estar contigo». «Estás loco», protestó, sintiendo pánico. «No quiero estar contigo, ya te lo dije». «Suéltame, Diego». Pero él, lejos de obedecer, se puso más serio. «Laura, me ames o no, eres mía». La levantó en brazos y la llevó a la cama. «Esta noche, haremos lo que hacen los esposos». Capítulo 7. Diego, esto no puede ser. Laura estaba aterrada. No quería ningún lazo más con él. Esta vida solo quería poner distancia. «Diego, no puedes hacerme esto. Mañana nos divorciamos, seremos como líneas paralelas». «Es lo que siempre quisiste». «No quiero líneas paralelas. No quiero separarme de ti», dijo, sujetando sus muñecas con firmeza. «Laura, quiero que seas mi esposa». «Eres un cobarde. Te odiaré por esto». Él pareció dolerle, pero respondió, «Pues ódiame». Intentó resistirse, pero la droga nublaba su mente. Sus palabras fueron ahogadas por un beso, mientras se la cubría con su cuerpo. Los jadeos se hicieron más intensos. Al día siguiente, Laura estaba completamente despierta, sentada en la cama, repasando la locura de la noche anterior. El odio brillaba en sus ojos. Diego salió de la ducha, con una camisa de seda azul oscuro, su cabello mojado goteando. Parecía sacado de un cómic. Encendió la luz y la vio inmóvil, como una estatua, sin llorar ni quejarse. Esa Laura le partía el corazón. La señora Josefa llegó con un tazón de sopa. «Señor Diego, la sopa está lista». Él tomó el tazón y se sentó junto a Laura. «Come algo», dijo suavemente. Ella no respondió. «Si no comes, te la daré yo mismo». «No quiero nada». Su cabello despeinado caía sobre sus hombros, pero incluso así, su belleza era deslumbrante. Diego intentó alimentarla a la fuerza. Laura, furiosa, golpeó el tazón, que se estrelló contra el suelo. Él no dijo nada. Ella, sin mirarlo, dijo con odio, «No comeré nada, a menos que me des pastillas anticonceptivas». No quería riesgos. Prefería dañar su cuerpo antes que tener un hijo de Diego. La expresión de Diego se enfrió. «Antes querías un hijo mío». Al mencionar al niño, el rostro de Laura se heló. «Ya no». El dolor lo atravesó, pero mantuvo la calma. «Si quedas embarazada, quizás ese niño de nuestra vida pasada vuelva a nosotros». El bebé de antes nunca llegó a nacer. Cuando lo revisaron, ya estaba muerto. Recordarlo le destrozaba el corazón. Podía olvidar su amor por Diego, pero no la culpa por ese niño. Con los ojos enrojecidos, Laura lo miró con determinación. «Los dos tenemos la culpa de su muerte. No puedes decidir cuándo querer un hijo. No permitiré que sufra en este mundo. Nunca te daré esa oportunidad. Diego, esto se acabó». Sus palabras lo transportaron al pasado, a la noche en que él estaba borracho. Esa noche estuvieron juntos, pero al despertar, él no recordaba nada. Cuando Laura quedó embarazada, él no lo creyó. Y cuando su padre fue arrestado por corrupción, él se negó a ayudarla. La depresión de Laura fue tan grave que perdió al bebé. Así murió su hijo. Recordarlo le quemaba el pecho. «Laura, fue mi culpa. También me duele lo del niño». Capítulo 8. Te daré las pastillas. Laura temblaba, las lágrimas nublaban su vista. «¿De verdad te duele? En mi memoria, fuiste frío y cruel. Incluso cuando te rogué de rodillas, cuando estuve en el quirófano, ni siquiera me miraste». ¿Ese Diego podría sufrir? Claro que sufría. Porque la amaba, de verdad. Cuando ella perdió al bebé, él estaba ocupado, pero fue al hospital cada noche. Nunca faltó. Y cuando ella murió, él enloqueció. Desarrolló insomnio y delirios. Criado bajo la estricta mano de su padre, y tras ver a su madre suicidarse, confiar en alguien era difícil para él. Aunque actuaba indiferente durante sus 10 años de matrimonio, recordaba cada detalle. Cuando ella desapareció de su vida, y vio su cuerpo frío, entendió cuánto la necesitaba. Escogió la mejor tumba, la visitaba. Los fuertes brazos de Adrián la abrazaron con fuerza,
como si quisiera fundirla consigo mismo. Laura se sintió ahogada por ese abrazo. Con un empujón brusco, logró liberarse. «No me toques, Adrián». «No me toques», dijo, su voz fría y tensa, la mandíbula apretada por la emoción. «No sé qué te ha pasado, ni quiero saberlo. Pero sé que no has cambiado, sigues siendo Adrián, y eso significa que no puedes amarme». Adrián escuchó, sus ojos ocultando una leve turbación. Esa sensación de falta de control le quitaba el aire. La idea de perderla era insoportable, no estaba dispuesto a soltarla, aunque eso significara que ella lo odiara con toda su alma. Lo creas o no, el tiempo te lo demostrará todo. ¿El tiempo? ¿Acaso creía que eran solo 10 días, en lugar de 10 años? Ella ya no confiaba en él, no albergaba ilusiones. ¿Cómo iba a creer en su supuesto amor? Los ojos profundos de Laura reflejaban una tristeza nebulosa. «Dame la píldora del día después, o dejaré de comer». Adrián observó su mirada obstinada y supo que, si no le daba la pastilla, cumpliría su amenaza. Aunque estaban a solo un paso de distancia, parecían mundos aparte. Conteniendo su dolor y su terquedad, cedió. Se levantó lentamente y dijo en voz baja: «Te la daré, pero primero come algo». Capítulo 9. Ya no me amas. Al escuchar la concesión de Adrián, Laura respiró aliviada. No permitiría que un hijo suyo naciera bajo esas circunstancias. Los maltratos de la noche anterior aún le dejaban el cuerpo adolorido. Solo cuando Adrián salió de la habitación, se levantó para buscar ropa limpia y vestirse. Mientras tanto, Adrián bajó las escaleras, buscó en el botiquín un frasco de vitaminas y sacó una pastilla, colocándola en su palma. Con un vaso de agua tibia, regresó al dormitorio. La señora Josefa ya había dejado la comida sobre la mesa. Laura, sentada en la silla, observaba los platos sencillos sin apetito, el sabor amargo aún en su boca. «No te quedes mirando, come», dijo Adrián al entrar, su voz grave y serena. Laura lo miró de reojo, pero no respondió. Aún así, no tocó los cubiertos. Los ojos oscuros de Adrián reflejaron la cálida luz de la lámpara. Colocó la pastilla en un plato pequeño y dejó el vaso de agua con cuidado. «Primero comes, luego la pastilla». Laura miró la píldora blanca y, tras un momento de vacilación, tomó los palillos. A pesar de su situación, sus movimientos aún guardaban la elegancia de una dama bien educada. No tardó en terminar, aunque apenas había comido. El cansancio y el mal humor le quitaban el hambre. Adrián no dijo nada, llamando a Josefa para que retirara los platos. Al menos era mejor que nada. La salud era lo más importante. En su vida pasada, ella siempre lo esperaba para cenar, pero él rara vez llegaba a tiempo. A veces, incluso ya había comido fuera. Y ella, o comía la comida fría, o directamente no cenaba. Así fue como su estómago se arruinó, hasta que el cáncer apareció. Y él, solo lo supo el día de su funeral, cuando Josefa se lo contó entre lágrimas. Demasiado tarde para los remordimientos. De vuelta al presente, vio que Laura intentaba tomar la pastilla. Con un movimiento rápido, la recuperó en su mano. La expresión de Laura se endureció. «¿Qué haces?» «Ya había comido. ¿Por qué no le daba la pastilla?» «Te la daré yo», dijo él, su voz fría pero firme. «No hace falta». «Dámela». Ignorando su protesta, Adrián deslizó sus dedos, ligeramente ásperos, por sus labios suaves y empujó la pastilla dentro de su boca. Al ver su mirada vacía, sin rastro del amor de antes, un dolor agudo le atravesó el pecho. Tomó un sorbo de agua y, sujetando su nuca, inclinó su cabeza para besarla, pasándole el líquido. La furia estalló en Laura. ¿Qué más quería este hombre? El agua tibia arrastró la pastilla, pero el beso se volvió más violento, lastimándola. Ella forcejeó, pero cuanto más se resistía, más fuerte la sujetaba. Solo cuando le faltó el aire, él la soltó. Y entonces, ¡paf! Un sonoro golpe resonó en su mejilla. «Adrián», escupió ella, como si el nombre le quemara los labios. Él ignoró su ira. «Sé que estás decepcionada. Que ya no me amas. Pero no importa, haré que vuelvas a enamorarte». Laura soltó una risa fría ante su obstinación. Los humanos son así de miserables. Cuando los amas, te ignoran. Cuando los abandonas, se arrastran como perros. Las palabras salieron como cuchillos, pero Adrián no mostró reacción. Ella, furiosa, la primera vez que sus emociones estallaban desde su renacimiento, amenazó: «Si no me dejas ir, te odiaré».
Una sombra cruzó los ojos oscuros de Adrián. No te soltaré. Odíame si quieres. Ante su terquedad, Laura solo atinó a gritar, la miseria humana no tiene límites. Capítulo 10. Estaré orgulloso de ser un monstruo. Era una dama educada, y sus insultos nunca iban más allá de lo básico. Aún así, las palabras le dolieron a Adrián, quien, sin decir nada, bajó las escaleras. Laura respiró hondo, incapaz de calmarse. 2 días después. Por la noche, Laura observó los platos sobre la mesa. Algo era diferente, la presentación dejaba claro que el cocinero no tenía mucha experiencia. Adrián la miró con intensidad. Come, dijo suavemente. Ella, sabiendo que la obligaría de todos modos, tomó los palillos y probó un bocado. Tras masticar un par de veces, lo escupió al basurero con una mueca de disgusto. Adrián, intrigado, probó lo mismo. El sabor grotesco inundó su boca, haciéndole difícil tragar. Definitivamente, no tenía talento para la cocina. Si tanto te molesto, déjame volver con mi familia, dijo Laura, frunciendo el ceño. ¿Maltratarme hará que cambie de opinión? Adrián se tensó, pero fue Josefa quien respondió, señora, esta comida la preparó el señor especialmente para usted. Laura se quedó helada, luego soltó una risa amarga. Intentar conquistarme así solo refuerza mi decisión de divorciarme. El rostro de Adrián se oscureció. Despidió a Josefa con un gesto, pero no apartó la mirada de Laura. Llevaba 2 días aprendiendo a cocinar, lleno de ilusión, solo para recibir ese desprecio. Aunque era cierto que la comida era horrible, el rechazo le dolía. Laura adivinó sus pensamientos, pero no le importó. Su felicidad y libertad eran lo único que le concernía. Me acordé de la primera vez que cociné para ti. Ni siquiera la probaste, ordenaste que la tiraran. En ese momento, me pregunté si había sido tan mala. Así que me esforcé, aprendí, anoté tus gustos en un cuaderno. A veces probabas lo que hacía, pero casi siempre lo. Dicho esto, Adrián se levantó y miró a Martina desde arriba con una mirada compleja. Martina, tú me aconsejas que abandone mis esperanzas, y yo te aconsejo que no pienses en escapar. No te soltaré en esta vida. Los ojos de Martina cambiaron ligeramente, su corazón se llenó de enojo. ¿Cómo podía este hombre ser tan obstinado, sabiendo perfectamente que su relación en el pasado no había terminado bien? Enojada, respondió, en la vida pasada ya me destruiste, y ahora en esta vida tampoco quieres dejarme ir. ¿Acaso crees que no he sufrido lo suficiente? Adrián se acercó a ella, sus largos dedos apretando su barbilla con fuerza. Martina, no quiero destruirte, quiero amarte bien. Pero si te vas, temo que no pueda controlarme y termine lastimándote. El dolor en su barbilla hizo que Martina agitara el brazo para liberarse. Al ver los ojos enrojecidos de Adrián, sintió que la persona frente a ella había cambiado. Adrián, realmente has cambiado. Antes me tratabas como un florero, dejándome en esta mansión, ignorándome, sin permitirme acercarme. Ahora que no te amo, ¿incluso piensas en encerrarme? Eres un enfermo. Su rostro palideció como si le hubieran golpeado, pero su mirada seguía ardiendo con intensidad. No importa lo que digas, solo quiero que te quedes a mi lado. Estoy dispuesto a ser un enfermo si es necesario. Capítulo 11. Debe estar loco. Loca. Esa fue la palabra que Martina le lanzó con furia antes de que ambos se separaran en medio de la tensión. Esa noche, Martina planeó escapar mientras Adrián dormía, pero descubrió que su teléfono y todos sus documentos habían desaparecido. Además, la mansión estaba rodeada por una docena de guardaespaldas. Estaba siendo retenida contra su voluntad. Agitada, Martina deambuló por la sala. Adrián se había vuelto completamente loco. En ese momento, Adrián bajó las escaleras, sus ojos oscuros brillando intensamente. ¿Qué estás haciendo? Martina apretó los puños sin darse cuenta, mirándolo fijamente. ¿Me estás encerrando? ¿Qué es lo que quieres? La expresión de Adrián era seria y concentrada. Solo no quiero que te vayas. Tú. Martina estaba tan furiosa que las palabras le fallaban. Estaba segura de que Adrián había perdido la cordura. ¿Cómo podía pensar en privarla de su libertad? Durante la semana siguiente, Adrián no la forzó a nada, ni siquiera intentó besarla. Solo pedía abrazarla para dormir cada noche. Martina siempre mantenía la distancia, retrocediendo hasta quedar acorralada, obligada a aceptar su abrazo. Esos días fueron incómodos para Martina.
Si en su vida pasada había sido tratada como un adorno en la mansión, ahora era como un canario enjaulado en una enorme prisión dorada. Sentada en el estudio leyendo, Martina evitaba ver a Adrián. Él iba a la empresa durante el día y regresaba puntualmente por las noches para cocinarle. La señora Laura se encargaba de sus necesidades diarias, haciendo que el rostro delgado de Martina recuperara color y vitalidad. Los sirvientes de la mansión admiraban su relación. Todos pensaban que el señor Adrián, frío y reservado, no sabría cómo tratar a su esposa. Pero, para su sorpresa, Adrián cuidaba de Martina con esmero. Había incluso un registro detallado de sus gustos, hábitos y preferencias en decoración, distribuido a todo el personal. Era evidente cuánto la adoraba. Nuestro señor realmente la trata como a una reina. ¡Qué envidia! Sí, si algún día me caso, quiero a un hombre como el señor Adrián. Sería tan feliz. Bueno, no sé si tú tendrás esa suerte, pero la señora definitivamente la tiene. Es increíble que él mismo le cocine todas las noches. ¡Qué envidia! Los comentarios de los sirvientes llegaban a oídos de Martina, pero no le provocaban ninguna emoción. La felicidad era algo que solo ella podía juzgar. Atrapada en esa jaula dorada, Martina solo sentía asfixia. Verse obligada a enfrentar el rostro que detestaba cada día era agotador. Incluso si en su vida pasada había estado a su lado durante 10 años, nunca lo había forzado de esta manera. ¿Acaso esta era su venganza? Esa noche, Adrián preparó la cena como de costumbre. Martina, aquí tienes, dijo, colocando un trozo de carne en su plato. Mañana tienes un chequeo médico. Iré contigo. Los ojos de Martina se entrecerraron. Percibió una oportunidad, su chance de escapar. En su vida anterior, Martina había muerto de cáncer gástrico en etapa avanzada. Adrián, temiendo perderla de nuevo, insistía en revisiones tempranas. Continuó sirviéndole comida, despertando la admiración de los sirvientes. ¡Qué buena pareja hacen! Hasta comen con elegancia. Aunque fue un matrimonio arreglado, fue el propio señor Adrián quien fue a pedir su mano. Al día siguiente, Adrián llevó a Martina al hospital de la ciudad. A pesar de los numerosos exámenes programados, al ser una consulta privada, todo se completó en una mañana. Martina cooperó plenamente. Al terminar, se dirigió a Adrián: quiero hacerme un examen ginecológico adicional. Era la primera vez en mucho tiempo que Martina le hablaba voluntariamente. Adrián se sintió eufórico. Claro. Sin embargo, los exámenes ginecológicos no permitían la entrada de hombres. Aunque Adrián había dispuesto seguridad alrededor, permitió que Martina entrara sola. Sentado afuera, con su traje impecable y aura de autoridad, Adrián atraía miradas en el pasillo del hospital. 30 minutos después, Martina no había salido. Una inquietud creciente invadió a Adrián. Varias pacientes habían entrado y salido, pero Martina no aparecía. Finalmente, irrumpió en la sala, solo para descubrir que Martina había desaparecido sin dejar rastro. Apretó los puños con furia. Después de tanto silencio, al final había logrado escapar. Capítulo 12. La señora ha escapado. Con el rostro helado, Adrián registró frenéticamente la sala de ginecología, pero no encontró rastro de Martina. Llamó inmediatamente a sus subordinados. Encuentren a la señora, ahora. Al otro lado de la línea, el subordinado casi escupió el agua que bebía. ¿La señora había escapado? Con más de 20 guardaespaldas vigilando el hospital, ¿cómo era posible? El miedo lo invadió. Sabía que su negligencia tendría consecuencias graves. Ordenó que todos los guardias iniciaran la búsqueda. Adrián salió del hospital, su mirada perdida en todas direcciones. La preocupación nublaba su expresión. Tenía el documento de identidad de Martina. Sabía que no regresaría con su familia. Estaba huyendo de él. Pero, ¿dónde demonios estaba? Martina tomó un autobús a un pequeño pueblo cercano. Aunque tenía algo de dinero, sin identificación no podía alojarse en hoteles formales. Finalmente, llegó a un hostal modesto. La recepcionista, una mujer de mediana edad, ni siquiera alzó la vista de su teléfono. 60 por noche. ¿Tienes identificación? Martina se tensó. No. La mujer la miró con desdén. Sin identificación, 100. Sin protestar, Martina pagó y fue llevada a una habitación diminuta, con solo una cama y un baño. Era un mundo aparte de la lujosa. En esta vida, ella quería vivir por sus propios medios, vivir en libertad.
Laura Sánchez caminaba por las calles cuando de repente se dio cuenta de que, en 10 años, había desperdiciado por completo su vida. Era estudiante de la prestigiosa Escuela de Bellas Artes de Ciudad M, pero en su momento, para casarse con Adrián, había renunciado a la oportunidad de estudiar en el extranjero con una beca. Las manos que deberían haber sostenido pinceles terminaron empuñando espátulas de cocina, dedicándose por completo a ser la señora Sánchez. Así pasaron 10 años. Laura recordaba que, en la universidad, muchas de sus obras habían sido exhibidas en exposiciones. Su mentor estaba orgulloso de ella, pero ahora esos cuadros se habían vuelto borrosos en su memoria, como si nunca hubieran existido. No haberse convertido en pintora en su vida anterior era un profundo pesar para ella. Ahora, no solo le encantaba pintar, sino que también adoraba a los niños. Cada vez que veía sus sonrisas, su corazón se llenaba de calidez. Al mirarlos, era como si viera a su propio hijo, que, de no haber sufrido aquella tragedia, también estaría jugando feliz en las calles como ellos. Pero qué pena. Con el corazón apesadumbrado, Laura decidió buscar trabajo como profesora de pintura para niños. El pueblo era pequeño. Después de un día entero de búsqueda, no encontró a ningún niño interesado en aprender a pintar. La educación aquí era rígida, llena de academias de refuerzo, y los padres no daban mucha importancia al desarrollo artístico de sus hijos. Frustrada, Laura caminaba de regreso a la pensión cuando el cielo se tiñó de rojo con el atardecer. Al contemplar ese espectáculo, quedó hipnotizada por la belleza ante sus ojos. Sus preocupaciones se desvanecieron mientras permanecía inmóvil en la acera, sintiendo la brisa suave. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo hermoso que era el mundo en el que vivía. Cuando llegó a la pensión, ya casi de noche, la dueña salió a recibirla con preocupación. ¿Por qué regresas tan tarde? Las noches aquí no son seguras. Laura asintió y se dirigió a su habitación sin notar el cambio en la actitud de la dueña. Capítulo 13. No seas tímida. Laura le tenía miedo a la oscuridad. Incluso sin el aviso de la dueña, rara vez salía de noche. Pronto, la oscuridad envolvió todo. El cielo estaba negro, salpicado solo por unas pocas estrellas. Fue entonces cuando se dio cuenta de que, tras buscar trabajo todo el día, se había olvidado de comer. Su habitación no tenía ventanas, así que tuvo que asomarse a la puerta para ver que afuera ya era de noche. Vacilante, se preguntaba si debía salir a buscar algo de comer cuando, de repente, la dueña apareció con 2 platos humeantes. Oye, cariño, no salgas a estas horas. Prueba lo que he cocinado. Laura se volvió y vio los platos recién preparados, con colores y aromas irresistibles. Su estómago rugió de hambre, y ella, avergonzada, lo cubrió con una mano. La dueña, sonriente, sacó 2 pares de palillos. No pasa nada, comamos juntas. Justo yo tampoco he cenado. Laura notó el cambio en su actitud y preguntó con curiosidad. ¿Por qué eres tan amable conmigo? La dueña parpadeó, como si recordara algo, y luego soltó una risotada. Desde que te alojaste aquí, mi negocio ha mejorado mucho. Claro que voy a ser amable contigo. Laura no quedó del todo convencida, pero la dueña añadió. Ser guapa tiene sus ventajas. Atraes a tantos chicos que vienen a hospedarse. Ojalá yo fuera como tú. Al oír eso, Laura se relajó. Por un momento, había temido que Adrián hubiera llegado. Pero eso era imposible. Si él estuviera aquí, la habría arrastrado de vuelta, no la habría dejado quedarse. Además, este lugar era tan remoto, ¿cómo iba a encontrarla tan rápido? Aún así, miró hacia afuera varias veces antes de sentarse a cenar con la dueña. Esa noche, Laura no durmió bien. La cama era dura, las sábanas estaban húmedas y le salieron ronchas en la piel. Nunca había vivido en un lugar tan precario. Aunque su mente aceptaba la realidad, su cuerpo no podía adaptarse. Necesitaba ganar dinero con urgencia. Decidida, se levantó temprano y salió a buscar oportunidades. Esta vez, eligió una plaza llena de familias. Abuelos paseaban con sus nietos, y era el lugar perfecto para llamar la atención. Se sentó en un banco de piedra, vistiendo un vestido blanco que ondeaba con la brisa. Su piel pálida y sus ojos brillantes se concentraban en el lienzo, atrayendo todas las miradas. Vaya. Es tan hermosa que parece un cuadro. Me encanta. Voy a pedirle su número. Los niños señalaban emocionados. Abuelo, mira, es una princesa. Y enseña a pintar. Aunque muchos la admiraron y varios chicos le pidieron su contacto, nadie la contrató como profesora. Decepcionada, Laura regresó a la pensión.
Esa noche, la dueña volvió a llamar a su puerta. «Ven a cenar. He preparado mucho». Sin darle opción a negarse, la llevó a la mesa. «Siéntate, no seas tímida». Pero cuando Laura vio los platos, se heló la sangre. Eran todos sus platos favoritos. Ingredientes caros, imposibles de conseguir en un lugar como este. Sabía de inmediato, él había llegado. Intentó disimular, pero no pudo. Se levantó de un salto y corrió hacia su habitación. Quería huir, pero en el pasillo oscuro, Adrián le esperaba, vestido de negro, inmóvil. Sus miradas se encontraron, y Laura supo la verdad. Él la había estado esperando. Capítulo 14. Eres un loco. Laura no se atrevió a avanzar. El piso la ahogaba, como si unas manos invisibles le estrangularan. Retrocedió, pero dos guardaespaldas bloqueaban su escape. El pasillo se convirtió en una jaula. Adrián se acercó bajo la luz tenue, su rostro impasible pero cargado de furia. Tomó su muñeca con fuerza, dejando una marca roja, y la arrastró de vuelta a la habitación sin decir una palabra. Al entrar, la empujó contra la puerta. ¿Te gusta tanto llamar la atención?, susurró con voz helada. Laura abrió los ojos, indignada. Tú. Adrián apretó su mentón. Pensé en dejarte libre un poco más, pero... Había encontrado su escondite días atrás, pero nunca imaginó que aguantaría en un lugar tan miserable. Verla pintar en el parque, tan serena, casi lo hizo dudar. Pero ahora, la tenía de vuelta. Pero esa tarde, cuando la multitud se agolpó alrededor de Isabella pidiendo sus datos de contacto, Adrián sintió que ya no podía quedarse de brazos cruzados. Estaba furioso, celoso, herido. En un arrebato, pidió los platos que a ella le gustaban, solo para recordarle a Isabella que tenía un marido. Que no estaba soltera. Que no estaba sola. Isabella, con el cuerpo adolorido por la presión, frunció el ceño con rabia. «Suéltame». Adrián la miró, sus labios suaves y rosados, sus ojos brillantes llenos de ira, su voz cargada de indignación. La furia en su pecho estalló y, sin pensarlo, la besó. Un beso rudo, sin piedad, de posesión y control. Isabella forcejeó desesperadamente, queriendo escapar, rebelarse. Aprovechando un descuido, lo mordió con fuerza. Pero Adrián no reaccionó. Siguió besándola con frenesí, la sangre mezclándose en un ardor violento. En la oscuridad, Isabella logró empujarlo y, alzando la mano, le dio una bofetada. «Eres un maldito», gritó con los ojos enrojecidos. «Estás loco». En esta vida, solo quería liberarse de Adrián. Esa obsesión controladora era como un peso invisible sobre su pecho, paralizándola. Realmente creía que Adrián había enloquecido. El hombre ante ella no se parecía en nada al que recordaba. Adrián frunció el rostro y, con calma gélida, murmuró, «¿Cómo sabes que estuve loco?». La miró fijamente. «Isabella, ¿sabes? Enloquecí el día que moriste». Sus palabras resonaron como una explosión en sus oídos. Adrián se llevó la mano al pecho, con expresión angustiada. «¿Sabes cómo morí yo?». «No quiero saberlo». Estaba al borde del colapso. Solo sabía que en su vida anterior había muerto trágicamente. «¿Podrías dejarme en paz?». «Te lo suplico». «No quieres saber, está bien. Pero no puedo soltarte». La tristeza en sus ojos se tornó gélida. La abrazó y susurró en su oído, «Siempre creí que eras tú quien no podía vivir sin mí. Pero al final, soy yo quien no puede vivir sin ti. ¿Cómo podría dejarte ir?». Isabella lo empujó con fuerza, negándose a su contacto. Solo quería huir. No deseaba tener nada que ver con ese hombre. De repente, sus pies dejaron de tocar el suelo. Antes de que pudiera reaccionar, Adrián la levantó en brazos. El aroma a tabaco de él invadió sus sentidos. «Suéltame. No me toques. Vete». Adrián la depositó en la cama, cubriéndola con su cuerpo. «No grites, guarda energías». Las lágrimas brotaron de los ojos de Isabella. Sabía lo que haría. Se resistió con todas sus fuerzas, pero Adrián ignoró su furia, tomándola con crudeza. «Nunca te dejaré ir, Isabella. Eres mía». Sus palabras autoritarias resonaron mientras la oscuridad la envolvía. La impotencia y la tristeza devoraron su razón, dejándola incapaz de luchar. Capítulo 15. Unidos por la eternidad. Al día siguiente, Isabella abrió los ojos. Había vuelto a la mansión de los Sánchez,
a esa jaula dorada. Agotada la noche anterior, Adrián la había llevado de vuelta, cubierta de marcas y deshecha. Aún podía escuchar sus palabras, como una pesadilla que le helaba el corazón. Isabella, eres mía. Recordarlo la hizo temblar. Los eventos de la noche se repetían en su mente como un torbellino. Pálida por la noche de pesadillas, bajó cuando la señora Martínez la llamó para almorzar. Adrián, ahora caballeroso, le apartó la silla. Ten cuidado. Sus piernas aún temblaban. Al sentarse, su mirada fría recorrió los platos, todos sus favoritos, pero no tenía apetito. Adrián, ahora tierno, le sirvió comida con sonrisas. Estás muy delgada, come más. Isabella ignoró sus palabras. La comida le sabía a ceniza. ¿Qué tal este pollo picante? ¿Te gusta? Sus palabras la exasperaron. Adrián, eres insoportable. Él enmudeció. Pronto regresó con 2 cajas, un anillo y un brazalete de la marca Onley, comprados a nombre real, un lujo que cualquier mujer desearía. Recordó a la chica que una vez le pidió, Adrián, quiero un anillo de Onley. Solo se puede comprar una vez en la vida. ¿Me lo regalarás? Quiero estar unida a ti por siempre. Conteniendo la nostalgia, mostró las joyas. ¿Te gustan? Isabella también recordó su petición del pasado. Entonces, él la había despreciado. Ahora, solo sentía ironía. Cuando lo amaba, él la rechazaba. Cuando quería libertad, él la forzaba a revivir su obsesión pasada. ¿Era esto un castigo para él o para ella? Adrián, con mirada tierna, intentó ponerle el anillo. ¿Te gusta? Isabella lo apartó, dejándolo caer. Patético. Él palideció. Sigues odiándome, ¿verdad? ¿Odio? Lo miró, viendo su dolor. Ella también había sufrido así. Ahora, ni siquiera podía sentir tristeza. Ahora sé cómo se siente pisotear los sentimientos de alguien, murmuró con sarcasmo. Adrián recogió el anillo. El diamante brillaba bajo el sol, pero todo había cambiado. Isabella, más delgada que nunca, dijo, si no quieres sufrir más, déjame ir. El pasado terminó. No lo repitamos. Renacer no es para repetir, sino para vivir vidas separadas. Sus palabras lo atravesaron como agujas. Sabía que su docilidad anterior era falsa. Ni siquiera su huida y captura habían cambiado su mente. Siempre testaruda, siempre equivocada. Con ojos oscuros, declaró, no soltaré tu mano. Eres mía. Capítulo 16. 2 mundos. Furiosa por su obsesión, Isabella tomó el collar y lo lanzó por la ventana. Adrián, impasible, ordenó a la señora Martínez recuperarlo. Temes que nuestro matrimonio repita los errores. Prometo que no será así. Si te quedas, en 10 años tu padre no irá a prisión. Si para entonces no sientes nada por mí, lo aceptaré. Piénsalo. Si te niegas, te retendré por la fuerza. Isabella lo miró. Sabía que era una amenaza. Mi padre fue incriminado. Puedo salvarlo yo misma ahora. No te necesito. Esta vez tenía un futuro propio. Adrián esbozó una sonrisa fría. Pero si otros pueden incriminarlo, yo también. ¿Quieres que lo envíe a prisión? Adrián, gritó, furiosa. Decídete, pero no me rechaces. ¿Acaso tenía opción? Él solo quería obligarla. 10 años. 10 años más. Isabella rió amargamente. Él realmente quería matarla. Los sirvientes observaban en silencio, preguntándose cómo la pareja antes amorosa había llegado a esto. Ahora ellos no se parecían en absoluto a una pareja, sino más bien a enemigos. El aire estaba cargado de tensión, como si el olor a pólvora flotara entre ellos. Diego fijaba su mirada en Laura sin decir palabra, esperando un resultado, como si estuviera siendo juzgado. La luz del sol se filtraba por la ventana, iluminando la mesa del comedor con pequeños destellos que caían sobre ambos. En ese momento, la calma era como un cuadro de arena congelado en el tiempo. Una pareja perfecta, hecha el uno para el otro. Pero esa paz no duró mucho. Al cabo de unos instantes, se rompió abruptamente. Laura respiró hondo un par de veces, logrando finalmente calmar su ira. Sin mirar al hombre frente a ella, dijo con firmeza. Acepto tu propuesta. Pero te advierto que no habrá amor de mi parte. Cuando pasen los 10 años, cumplirás tu promesa y me dejarás ir.
Diego se desabrochó 2 botones de su camisa, como si solo así pudiera respirar. De acuerdo. ¿Cómo no iba a sentirse furioso y devastado al escuchar eso? Aunque había logrado retener a Laura a su lado de esta manera, ella ya había sellado el final sin dejar espacio para reconciliación. No le daba ni un ápice de esperanza. A Diego le disgustaba esa mirada fría de Laura, y aún más su tono indiferente. Su corazón se retorcía como si una cuchilla lo estuviera desgarrando. El dolor era insoportable. En realidad, eres tú la más cruel, dijo con voz quebrada. 10 años de sentimientos, y los abandonas así, como si nada. ¿Qué se supone que debo hacer? Tú me hiciste enamorarme de ti, y ahora me descartas sin piedad. Laura, eres despiadada. Laura frunció ligeramente el ceño. Mi corazón está muerto. ¿Cómo quieres que te ame? La mirada de Diego estaba teñida de tristeza mientras la observaba. Pero yo te amo, Laura. Quiero estar a tu lado para siempre. Quiero protegerte siempre. En su vida pasada, se había obsesionado con el poder y las estrategias, olvidando el valor de la compañía y el cariño de quienes lo rodeaban. En esta vida, estaba dispuesto a renunciar a todo, excepto al amor de Laura. Pero no lo conseguía. Ayer la había visto, radiante, sentada en aquel lugar, codiciada por tantos. El pecho de Diego se oprimió, como si algo lo ahogara. No soportaba la idea de que otros desearan a Laura. Ni un poco. Justo cuando Laura iba a hablar, sonó su teléfono. Al mirar la pantalla, vio que era su padre. Laura, ¿por qué te has ido de casa? ¿Qué ha pasado entre ustedes? Preguntó la voz preocupada al otro lado de la línea. Laura lanzó una mirada fugaz. No es nada, papá. Solo hemos discutido. Las peleas entre parejas son normales, pero deben arreglarlo. Eso sí, si te hacen sufrir, no lo toleres. Tu padre siempre estará aquí para apoyarte. Las palabras de José hicieron que los ojos de Laura se enrojecieran. Las lágrimas rodaron por sus mejillas sin control. Lo sé, respondió con voz entrecortada. Al colgar, Laura no pudo contener el llanto. Se cubrió el rostro y sollozó, derrumbándose por completo. Su fortaleza se desvaneció en un instante. Sus pestañas largas y húmedas brillaban bajo la luz, y las lágrimas caían una tras otra, haciéndola parecer frágil y desvalida. Al verla así, el corazón de Diego también se llenó de dolor. Levantó los brazos, deseando abrazarla, pero al final los dejó caer, impotente. Un mismo espacio, 2 mundos separados. Capítulo 17. Has vuelto. Después de llorar un rato, Laura subió las escaleras sin mirar a Diego ni una sola vez. La cena terminó abruptamente, sin posibilidad de continuar. La señora Martínez, quien había encontrado el collar, no entendía qué había pasado entre ellos, pero asumió que era solo una pelea. Señor, ¿no será que hay algún malentendido entre usted y la señora? La he visto llorar desconsolada. Debería hablar con ella. Guardarse las cosas no es bueno. Las palabras de la señora Martínez resonaron en la mente de Diego. Miró hacia las escaleras en silencio, sin pronunciar palabra. Permaneció sentado en la silla, sosteniendo un cigarrillo entre sus largos dedos. La comida sobre la mesa se enfriaba mientras él inhalaba el humo con expresión abatida. Pronto, el cenicero se llenó de colillas. Finalmente, se levantó y subió las escaleras. Se detuvo frente a la habitación, dudando un momento antes de entrar. Laura ya se había quedado dormida, agotada por el llanto. Sus ojos estaban hinchados y enrojecidos, su rostro pálido. La habitación estaba en silencio, solo se escuchaba su respiración suave y constante. Diego la miró con ternura. Aunque estaba tan cerca, parecía increíblemente lejana. Permaneció de pie junto a la cama, observándola mientras el tiempo pasaba. No supo cuánto tiempo transcurrió antes de que sus labios se abrieran para susurrar. ¿Estar conmigo te hace tan infeliz? Su tono era neutro, pero ocultaba una profunda tristeza y resignación. Con cuidado, acarició el rostro de Laura, marcado por las lágrimas. ¿Qué debo hacer para hacerte feliz? Era una pregunta dirigida a ella, pero también a sí mismo. Cuando Laura despertó, ya era de noche. Observó el techo por un momento antes de notar la ausencia de Diego. Esa noche, él no entró en la habitación. Los días siguientes, Laura continuó su vida en la mansión como una marioneta, pero Diego no apareció por ningún lado. Al principio, pensó que estaría ocupado con asuntos de la empresa y que regresaría por las noches. Pero luego se dio cuenta de que ni siquiera volvía a casa.
Al confirmarlo, sintió un alivio instantáneo. Sin Diego en la mansión, podía vivir con libertad. La señora Martínez preparó la cena y la sirvió en la mesa. Desde que el señor Sánchez se había ausentado, el apetito de Laura había mejorado notablemente. Pero la señora Martínez estaba preocupada por el estado de Diego. «Señora, ¿hay algún problema entre usted y el señor?», preguntó con suavidad. Laura dudó un instante al escuchar la pregunta, pero no respondió. Siguió comiendo con elegancia. La señora Martínez insistió. «El señor nunca tuvo el calor de una familia. Es comprensible que no sepa manejar bien sus sentimientos. Pero puedo ver que le importa mucho usted. Solo que no sabe expresarlo». Laura recordó entonces que nunca había conocido a los padres de Diego. Desde que lo conoció, siempre estuvo solo. Al ver su expresión pensativa, la señora Martínez cambió de tema. «Señora, después de cenar, ¿qué tal si da un paseo? Los guardias de la mansión ya no están. Ahora todo es más tranquilo». Laura miró hacia afuera y confirmó que, efectivamente, no había rastro de los guardias. Emocionada, salió al jardín y recorrió los pasillos exteriores. La luna brillaba intensamente, iluminando el patio con un resplandor plateado. Laura respiró el aire fresco, disfrutando de la brisa nocturna. La señora Martínez salió rápidamente con un abrigo. Diego avanzaba con pasos pesados hacia Laura, sus piernas parecían estar llenas de plomo. El tiempo parecía detenerse en ese momento, todo se volvía lento. Se acercó a ella y bajó la cabeza. Laura, al ver su rostro acercándose, desvió rápidamente la mirada, esquivando el beso. El cuerpo de Diego, inclinado, se tensó levemente. Después de unos segundos de silencio, depositó un suave beso en su mejilla. Sus labios fríos rozaron su piel, pero Laura lo empujó con fuerza. Era extraño, distante y frío. Diego se enderezó con elegancia y dijo con calma: «Hay una exposición de ballenas en 2 días, ¿quieres ir?». Las ballenas eran obra de un destacado pintor joven, muy popular entre los adolescentes. A Laura le había encantado su trabajo desde la universidad. En su vida pasada, Laura siempre había querido que Diego la acompañara a ver las exposiciones, pero él nunca tenía tiempo. Poco a poco, dejó de ir por completo. Hasta su muerte, nunca había logrado asistir a una exposición. Al ver que Laura no respondía, Diego se acercó y le colocó las entradas en la mano. «No es bueno quedarse encerrada en casa todos los días. Sería bueno que salieras a ver la exposición. Martina regresa mañana del extranjero. Puedes ir con ella pasado mañana, así tendrás compañía». Laura no esperaba volver a ver a su mejor amiga después de tanto tiempo. Desde que se casó, había centrado su vida en Diego. En ese entonces, no le importaban nada más, ni salía con amigos, solo quería ser una buena esposa. Martina era su mejor amiga. Desde que entró en la industria del entretenimiento, no paraba de grabar películas y comerciales, viajando a 7 lugares en una semana. Siempre que tenía un momento libre, buscaba a Laura. Pero después del matrimonio de Laura, todo se volvió incómodo. Con el tiempo, se distanciaron. El corazón de Laura se agitó como un mar embravecido. Miró las entradas en su mano, tratando de mantenerse serena, pero su cuerpo permaneció inmóvil, sin decir nada. Diego sabía que ella quería ir. En su vida pasada, Laura había comprado muchas entradas que terminaron desperdiciadas porque él nunca la acompañó. Y ahora, Diego entendía que Laura probablemente no querría su compañía. Una pesadez de 1000 piedras oprimió su pecho, sus extremidades se enfriaron. Con voz serena, dijo: «Diviértete, relájate con tu amiga». Laura seguía ignorándolo. Esta actitud de indiferencia estaba a punto de volverlo loco. Diego había creído que alejarse de Laura unos días lo ayudaría a calmarse, pero en su lugar, le extrañaba tanto que no podía concentrarse en nada, obsesionado con ella. Así que regresó, pero en los ojos de Laura no había rastro de él, solo frialdad. En ese momento, deseaba ver alguna emoción en su mirada. Incluso ira. Pero no había nada. Diego respiró hondo. «¿Vas a ignorarme para siempre? Los próximos 10 años los pasarás así conmigo, ¿verdad?». Laura alzó la vista hacia él. «Sí». Esas 2 palabras lo sumergieron en un océano helado. Un frío penetrante surgió desde lo más profundo de su corazón. «¿Y si te ordeno que no me ignores?». Laura apretó las entradas en su mano y esbozó una leve sonrisa. «Gracias». Al instante, su sonrisa desapareció. Dio media vuelta y se marchó, dejando a Diego solo.
Él observó su figura alejarse. Su rostro, hermoso e impasible, no mostraba cambios, pero sus ojos estaban llenos de decepción. Estaba destrozado. Capítulo 19. Él la compensaría. Pasado mañana, Laura y Martina acordaron encontrarse a la entrada de la exposición. Esta vez, Laura llevaba un vestido blanco que resaltaba su piel pálida, dándole un aspecto etéreo que hacía que los transeúntes no pudieran apartar la vista de ella. Solo con estar parada frente a la exposición, atrajo numerosas miradas. De repente, apareció una mujer de aura fría y elegante. Laura supo de inmediato que era Martina. Vestida con un traje negro, levantó una ceja con actitud seductora y aflojó su corbata con estilo antes de acercarse a Laura. Le levantó la barbilla con tono juguetón. «Hola, cariño». Laura rió y la abrazó por el cuello. «Cariño». Las dos amigas se miraron y sonrieron, creando una escena tan hermosa que llamaba aún más la atención. Si una belleza ya era suficiente para capturar miradas, dos con auras distintas eran irresistibles. Martina no tardó en empezar con los chismes. «Cuéntame, ¿la vida matrimonial es maravillosa?» De pronto, Laura recordó que, ante los ojos de Martina, ella estaba profundamente enamorada de Diego. Al repasar el pasado, se dio cuenta de lo mucho que había hecho por él. Quizás en esta vida ya no podría tratar a alguien así de nuevo. Amar a alguien era demasiado agotador. Martina sonrió con picardía. Al principio temía que lo quisieras demasiado y terminaras lastimada. Pero parece que Diego no es tan malo, hasta organizó esta salida. ¿Estará tratando de complacerte? Laura sonrió levemente. Basta, vamos a ver la exposición. El cuadro del que te hablé la última vez está aquí. Tomadas de la mano, pasaron una mañana tranquila, sumergiéndose en las pinturas. Cada obra contaba una historia diferente, expresaba emociones únicas. El cuadro favorito de Laura era Conocerse, donde dos ballenas se entrelazaban. Los colores eran hermosos, y los pequeños detalles conmovían profundamente. Laura se quedó quieta, observando la pintura con serenidad, pero algo en su interior se estremeció. Encontrar a alguien que te entendiera era realmente difícil. Martina le acarició el cabello. ¿En qué piensas? Desde que te casaste, te has vuelto más tranquila. Ya no eres la misma alocada de antes. J.E. ¿Qué tal si vamos a jugar esta tarde? Laura apartó la mirada del cuadro y asintió con alegría. Por la tarde, mientras jugaban, recordaron viejos tiempos. Martina no paraba de hablar, mientras Laura escuchaba en silencio, con una sonrisa fugaz en los labios. Martina notó el cambio. Te ves tan serena, como una esposa ejemplar. Si no fuera por tu cara, pensaría que no eres tú. Al oír esto, los ojos de Laura se oscurecieron. Su amiga era la de hace 10 años, pero ella ya era la Laura de una década después. El cambio en su corazón era tan grande que había olvidado cómo era antes, despreocupada e inocente. El tiempo realmente cambiaba a las personas. Ya no podía ser como antes, nada volvería a ser igual. Laura recobró el ánimo y sonrió. Soy yo. El tiempo pasó rápido. Regresaron a casa con alegría, cada una por su lado. Laura volvió de excelente humor, caminando con ligereza hacia la mansión de los Sánchez. Diego llegó a casa puntualmente después del trabajo y preguntó a Josefa, ¿estuvo contenta la señora hoy? Josefa asintió con una sonrisa. Sí, señor. Estuvo muy feliz, pasó la mañana regando las flores en el jardín y ahora está leyendo en la biblioteca. Al escuchar esto, los ojos de Diego brillaron. La tía Sou se acercó para ajustar la iluminación y, mientras colocaba el plato en la mesa, dijo, «Señora, debe decirle al señor que todo esto lo hizo con sus propias manos. Yo solo me encargué de traerlo». Al escuchar esto, Laura se sorprendió. Observó detenidamente la fruta y notó que, efectivamente, parecía mucho más elaborada. La presentación era exquisita, claramente diferente a como la tía Sou solía servirla. Laura frunció ligeramente el ceño, mostrando un poco de impaciencia. «Dile que no lo haga más, ya estoy llena», dijo. Acto seguido, tomó otro libro y comenzó a leer. Al ver esto, la tía Sou se retiró en silencio. En un abrir y cerrar de ojos, llegó la hora de la cena. Cuando Laura bajó las escaleras, vio a Javier pelando gambas. Sus dedos largos y huesudos trabajaban con calma y precisión. En un plato cercano, las gambas ya peladas se alineaban perfectamente. Desde lejos, la escena transmitía una sensación de paz y armonía. Era difícil de creer que Javier,
el poderoso heredero de los Sánchez, conocido por su temperamento en el mundo empresarial, estuviera en su mansión pelando gambas. Todos los sirvientes lo miraban con asombro. No podían creer que Javier, un hombre con fama de ser maniático de la limpieza, estuviera haciendo algo así con sus propias manos, cuando normalmente se negaba rotundamente. Laura también lo encontró extraño. De repente, se dio cuenta de que Javier había cambiado mucho. Antes solía quejarse de la sensación que dejaba en las manos pelar gambas. ¿Por qué ahora lo hacía voluntariamente? Cuando Laura se sentó y vio el plato lleno de gambas frente a ella, lo entendió, las estaba pelando para ella. Javier, al verla sentada, sonrió y dijo, «Laura, come algo». Laura dirigió su mirada hacia la mesa llena de comida, frunció el ceño con fuerza, sin mirarlo ni responder. Los sirvientes observaban en silencio, conteniendo la respiración, temiendo que comenzara una discusión. Sin embargo, aunque no hubo conversación durante la cena, el ambiente fue sorprendentemente tranquilo y agradable. Los sirvientes se sintieron aliviados, ya que la tensión habitual entre ellos parecía haberse disipado. En estos días, habían notado cada pequeño detalle que Javier hacía por Laura, y secretamente esperaban que su relación mejorara. Después de cenar, Laura se dirigió al jardín para contemplar el atardecer. Se acomodó en el columpio, sumergiéndose en la cálida luz dorada del ocaso. Su rostro, iluminado por los últimos rayos del sol, mostraba una sonrisa serena y satisfecha. Javier se quedó a distancia, apoyado contra la pared, con una mano en el bolsillo del pantalón. La observaba con intensidad, pero no se atrevía a acercarse. Temía que esa frágil belleza se desvaneciera si intervenía. Sin las constantes molestias de Javier, Laura había disfrutado de una libertad inesperada en los últimos días. Empezó a pensar que quizás este lugar no era una jaula después de todo. Tal vez, pasar los próximos 10 años sin interferencias mutuas no sería tan malo. Al menos, a ella le parecía una buena opción. A las 11 de la noche, Laura, ya en pijama, se acostó en la cama. El sueño la venció rápidamente y apagó la luz para dormir. Antes, su mundo giraba en torno a Javier. Pero ahora, se daba cuenta de lo limitada que había sido su perspectiva. El mundo estaba lleno de cosas maravillosas que nunca antes había apreciado. Disfrutar de la vida y sentir su belleza era algo verdaderamente extraordinario. Poco a poco, la habitación se llenó solo con el suave sonido de su respiración, tranquila y relajada. Javier abrió la puerta sigilosamente y entró. Vestido con un pijama similar, se acostó a su lado. En la oscuridad, inhaló el delicado aroma que emanaba de ella y contempló su rostro hermoso, sin atreverse a hacer ningún movimiento. Permaneció inmóvil, observándola, conteniendo incluso su respiración para no despertarla. Estos últimos días, había aprovechado cada noche para entrar mientras ella dormía, acostarse a su lado y escuchar su respiración constante, deleitándose en esos breves momentos de paz. Siempre se marchaba al amanecer, antes de que Laura pudiera notar su presencia. Pero esta vez, no tuvo tanta suerte. Mientras Javier la miraba en silencio, de repente, Laura se giró hacia él. Sus ojos se abrieron de golpe, y sus labios fríos pronunciaron 2 palabras: fuera. Había sido descubierto. El corazón de Javier se encogió, pero intentó explicarse: somos esposos, deberíamos compartir la cama. Capítulo 21. ¿Puedes amarme una vez más? Laura realmente se había dormido, pero esa noche su sueño fue inquieto. En su duermevela, sintió que alguien la observaba. Al abrir los ojos y ver a Javier, se sobresaltó. No podía creer que él hubiera llegado a tal extremo. ¿Había cambiado tanto, incluso sus principios? Laura se incorporó y encendió la luz de la mesilla de noche. Con tono firme, dijo: te lo he dicho antes, no te amo, y tú lo sabes. Un matrimonio así no necesita compartir cama. El corazón de Javier se heló. En los ojos de Laura no había rastro de amor. ¿Realmente no hay posibilidad para nosotros?, preguntó con voz quebrada. Laura respondió con determinación, cada palabra golpeando como un martillo en el pecho de Javier: no la hay. Javier respiró hondo, su voz cargada de súplica: ¿puedes amarme una vez más? Laura lo miró fríamente, sin que su expresión mostrara el más mínimo cambio ante su dolor. La claridad y firmeza en su mirada atravesó el corazón de Javier. Realmente no podemos volver atrás, dijo Laura. Y te pido que me dejes en paz. Ya no siento nada por ti. Laura comenzaba a sentirse irritada. Esos días de tranquilidad que había disfrutado parecían ahora una ilusión. ¿Todavía tenía esperanzas este hombre?
Creía que Javier había aceptado la situación, pero al parecer tendría que empezar a cerrar con llave la puerta de su habitación. Te aconsejo que aceptes la realidad, comenzó a decir, pero una mano cálida, con un leve aroma a tabaco, cubrió su boca. Javier la miró con intensidad. No sigas. No quiero aceptar la realidad. Laura apartó su brazo con un gesto de fastidio. Estaba enfadada. Había sido clara acerca de su relación, pero él insistía en ignorarlo, viviendo en su propio mundo de fantasía. Cuando Laura intentó irse, Javier agarró su muñeca instintivamente. No te vayas, susurró, su voz tan suave como una brisa que rozó el corazón de Laura. Por un momento, ella vaciló, olvidando incluso liberarse. Los ojos oscuros de Javier estaban llenos de tristeza y súplica, como un gatito perdido y asustado. Tomó su mano blanca y suave, se inclinó y la besó levemente, como el aleteo de una libélula. Luego, sacó un anillo de su bolsillo y se lo colocó a Laura. Laura, quédate conmigo. Podemos tener un hijo y ser felices juntos, ¿de acuerdo? La miró con cautela, sin rastro de su habitual frialdad y arrogancia. Parecía un animal acorralado, completamente atrapado por ella para siempre. Laura observó el anillo. Un enorme diamante centelleaba, elegante pero imponente. La luz de la habitación se reflejaba en él, creando destellos tenues. Pero ese anillo ya no. Era un médico excepcionalmente hábil, y para consultar con él había que pedir cita, pero con Adrián, siempre estaba disponible sin importar el momento. Es solo un resfriado común, descansa bien y estarás bien, dijo Diego con indiferencia. Cuando recibió el mensaje, pensó que Adrián estaba gravemente enfermo, pero ¿quién iba a decir que todo era por Isabella? Diego miró a Adrián con curiosidad. ¿Cuándo había mostrado tanto interés por una mujer? No llevaban ni medio año casados, y su actitud había cambiado drásticamente. Realmente le intrigaba saber qué clase de mujer era Isabella para provocar tal transformación. Vendrá a consulta cada mes, pero los resultados solo me los darás a mí, dijo Adrián con calma. Diego quiso protestar, pero al ver la mirada determinada de Adrián, tragó todas las palabras que tenía en la garganta. Las siguientes 2 semanas, Isabella fue aún más fría con Adrián, tratándolo como si fuera invisible, sin responderle en absoluto. Sin embargo, a pesar de ello, Adrián siguió siendo igual de atento con ella. En el jardín de la mansión, reemplazó todas las flores por rosas, las favoritas de Isabella, e incluso mandó instalar un columpio. Además, limpió una habitación desocupada y la llenó de cuadros de ballenas. No solo eso, todos los muebles y decoraciones fueron diseñados específicamente, con más esmero que cuando decoró su propio estudio. Todo seguía el estilo que a Isabella le gustaba. Las 3 comidas diarias eran siempre diferentes, preparadas por un nutricionista especializado. Durante esas 2 semanas, la señora Josefa fue testigo de todo lo que Adrián hizo por Isabella. Ese día, cuando Isabella se disponía a ir al estudio a pintar, la señora Josefa la detuvo. Señora, permítame llevarla a un lugar. Isabella asintió y siguió a la señora Josefa. Subieron al ático, donde un ventanal se abría ante sus ojos. Isabella recordaba que antes no era así, todo el mobiliario había cambiado por completo. La señora Josefa señaló hacia adelante. Mire, señora. Isabella siguió su dedo y de repente descubrió un mar púrpura de lavanda. Las olas de flores, superpuestas como en un sueño, se mecían bajo la luz del sol frente a sus ojos. Señora, el señor sabía que le gustaba la lavanda, así que compró un terreno y trasplantó muchas plantas. Incluso colocó algunos molinos de viento, explicó la señora Josefa. A Isabella le encantaba la lavanda. Cada vez que veía ese mar púrpura, su corazón encontraba paz. Hoy, la señora Josefa no pudo contenerse más y decidió intentar aconsejarla de nuevo. Señora, el señor realmente se preocupa por usted. Cambió todas las flores del jardín por sus rosas favoritas, mandó construir un columpio en una noche, y su dieta ha sido preparada por un nutricionista. Cualquier cosa que tenga que ver con usted, el señor deja todo y regresa de inmediato. Pero teme molestarla, así que me pide a mí que la cuide. Nunca lo había visto ser tan cuidadoso con alguien. Señora, debería valorar este matrimonio. El destino los unió. Las palabras de la señora Josefa resonaron en los oídos de Isabella, despertando solo un leve eco en su corazón. Si no fuera por este recordatorio, no se habría dado cuenta de todo lo que él había hecho. La señora Josefa continuó, señora, ¿recuerda cuando le dolía la cabeza y el doctor Luis no estaba disponible? El señor regresó de inmediato para masajearla. Aprendió solo para usted, y lo hizo durante 2 horas.
Jamás lo he visto ser tan cercano con alguien. Isabella escuchó y recordó esos momentos. La atención de Adrián había impregnado cada detalle de su vida, aunque ella no lo hubiera notado. Miró el mar de lavanda y recordó el significado de estas flores: esperar el amor. Había amado esta flor precisamente porque su simbolismo resonaba con sus sentimientos. Durante 10 años, Isabella esperó que Adrián la amara, pero con el tiempo, la esperanza en sus ojos se desvaneció hasta extinguirse por completo. Con un suspiro, Isabella miró a la señora Josefa. No necesita aconsejarme, estoy cansada. No quiero volver a amar a nadie. Solo quiero sobrevivir estos 10 años y luego viajar sola, vivir en libertad. El amor no es para mí. Dicho esto, Isabella se dio la vuelta para irse, pero de repente todo se oscureció frente a sus ojos y cayó desmayada en brazos de la señora Josefa. Esta rápidamente envió un mensaje a Adrián. En poco tiempo, Adrián llevó a Isabella al hospital. Mirándola en la cama del hospital, estaba tenso, temiendo lo peor, pero el médico le dio una noticia inesperada. Está embarazada. Capítulo 23. Embarazada. Al escuchar esas palabras, Adrián se quedó paralizado, la mente en blanco. Tardó un buen rato en reaccionar, iba a ser padre. Conteniendo la emoción, con el corazón tembloroso, murmuró: «Gracias, doctor, gracias». La doctora sonrió. «Felicidades. Le daré instrucciones detalladas más tarde, y deberá traer a su esposa regularmente para chequeos». «Sí, claro». Adrián llevó a Isabella a casa y la acostó para que descansara. Salió en puntillas y habló seriamente con la señora Josefa. «No le digan nada a la señora. Temo que...». La señora Josefa entendió y asintió. Mientras Isabella dormía, Adrián salió a comprar ropa holgada y cómoda, que luego hizo lavar. Para evitar sospechas, eligió prendas modernas y elásticas, no demasiado ajustadas. Al entrar en la sala, vio a Isabella recostada en el sofá, leyendo un libro. Se había despertado. Vestida con un vestido blanco y envuelta en un chal gris claro, parecía relajada, como si el tiempo se hubiera detenido. Adrián se quedó mirándola, embelesado. Isabella sintió su mirada ardiente. Sin siquiera voltear, supo quién era. Sus labios fríos y rosados se abrieron levemente. ¿Ya terminaste de mirar? Las palabras lo sacaron de su ensueño. Desde que supo del embarazo, había sido aún más cauteloso, temiendo molestarla. En el pasado, Adrián había planeado que Isabella quedara embarazada para atarla a su lado, pero ahora que era realidad, le parecía irreal. La sorpresa había llegado demasiado rápido. Sin decir nada, Adrián se retiró y pidió a la señora Josefa que la cuidara. Sabía que Isabella estaría más feliz si él no estaba cerca. Cuando sintió que su presencia desapareció, el corazón de Isabella se estremeció. Cerró el libro y miró su espalda alejarse. El informe médico llegó al teléfono de Adrián, todo estaba bien, y él respiró aliviado. En los días siguientes, la señora Josefa cuidó a Isabella con aún más dedicación. Adrián regresaba cada vez más temprano a casa, hasta que decidió trabajar desde su oficina allí. La señora Josefa sabía que era por miedo a que algo le pasara a Isabella. Era su primer hijo, y no había espacio para errores. Isabella no entendía por qué últimamente no tenía apetito. Al ver la comida en la mesa, solo sentía náuseas. Intentó comer un trozo de carne, pero antes de probarlo, corrió al baño con la mano en la boca. Adrián la siguió con la mirada, preocupado. El sonido nítido de una bofetada resonó en los oídos de todos los sirvientes, quienes contuvieron la respiración, sin atreverse a decir nada. Si alguien más se hubiera atrevido a tratar así al joven Luis, seguramente ya habría sido castigado. Pero quien lo golpeó era precisamente su amada esposa, Laura. El cuerpo de Laura temblaba levemente mientras gritaba con voz ahogada: «¿Cómo es que estoy embarazada? ¿Acaso hiciste algo?» Él dudó un momento antes de responder: «Las pastillas anticonceptivas dañan el cuerpo, no quería que las tomaras». Ella, aún más furiosa, le dio otra bofetada. «Eres un desvergonzado». Capítulo 24. Él murió por ella. Laura miró con odio al hombre frente a ella. No podía creer que la hubiera engañado. Solo de pensar en aquellas pastillas anticonceptivas, el fuego en su interior no se apagaba. Luis había usado a un niño para intentar atarla. Justo cuando un hijo era el dolor más profundo de su corazón. Luis recibió el golpe sin moverse, manteniéndose erguido, con los ojos llenos de esperanza. «Quiero que te quedes a mi lado. Quiero tener un hijo contigo». Al ver la marca roja en su rostro, Laura le dio otra bofetada,
intentando desahogar su ira. Luis, nunca te perdonaré. El rostro de Luis no mostró ninguna emoción. Sabía perfectamente que Laura lo odiaría. Antes, ella lo ignoraba, no le importaba, ni siquiera lo notaba. Pero ahora había rabia, y también un dejo de compasión. Luis apostó a que Laura no sería tan cruel como para rechazar a su propio hijo. En su vida pasada, ella había amado profundamente a ese niño, y esta vez no sería diferente. Esta vez, ganó la apuesta. Por eso, aceptaba en silencio todo su resentimiento y amargura. Las palmas de Laura estaban enrojecidas, y aún sentía un hormigueo en las manos. En su vida anterior, había tenido un hijo. Creía que con un bebé, su vida cambiaría, pero se equivocó. A él no le importaba nada de ella, ni siquiera con un hijo. Después, tampoco le importó por qué su padre había ido a prisión, ni que su familia se destruyera. En ese momento, supo que ese hombre realmente no la amaba. Como no la amaba, nada de lo que le concernía le importaba. Todo lo que ella hacía no tenía el más mínimo efecto en él. Laura volvió en sí y miró a Luis con una frialdad aún más profunda. Si tú pudiste abandonar a nuestro hijo en el pasado, ahora yo también puedo hacerlo. Luis rápidamente tomó su muñeca. No. Si dejas al niño, te prometo cualquier cosa. Temiendo que realmente fuera a abortar, sus ojos se enrojecieron mientras amenazaba: si te atreves a deshacerte de mi hijo, mañana mismo meteré a tu padre en prisión. No te atreverás. Laura temblaba de rabia. Sí, sí me atrevo, dijo fijamente sus ojos en ella. Así que no me provoques. Al final, ella no se fue. Era una vida, después de todo. No podía simplemente ignorarla. Con los ojos enrojecidos y las extremidades frías, Laura se volvió hacia Luis y, conteniendo el dolor en su corazón, dijo: está bien, el niño puede quedarse. Pero después de que nazca, me iré de esta mansión. Viviré sola. En esta segunda vida, estaba decidida a no tener ninguna conexión con Luis. Pero ahora había un niño involucrado. Aunque odiaba que Luis usara a su propio hijo para manipularla, no podía acabar con la vida en su vientre. Y menos cuando él amenazaba a su padre. Al escuchar esto, Luis, emocionado, tomó sus manos entre las suyas. Está bien, te lo prometo. Los sirvientes alrededor respiraron aliviados. A partir de entonces, Luis decidió encargarse personalmente de cuidar a Laura, dejando de lado a la señora Sánchez. Todos los días, Luis leía libros y veía videos para aprender cómo cuidar a una mujer embarazada. En su vida pasada, nunca se había preocupado por ella, mucho menos la había cuidado. Pero esta vez, estaba decidido a ocuparse de todo, hasta el más mínimo detalle. Al leer que los primeros 3 meses eran los más riesgosos, no se sintió tranquilo y la acompañaba a todas partes, temiendo que algo le pasara. A veces, Laura aguantaba por el bien del bebé. Pero cuando su frustración era demasiado, lo echaba de la habitación. En esos momentos, Luis se iba de inmediato y dejaba que la señora Sánchez la atendiera. La señora Sánchez, viendo lo dedicado que estaba el señor, se alegraba y esperaba que pronto reconciliaran su relación. En un abrir y cerrar de ojos, ya habían pasado 6 meses desde que Luis cuidaba a Laura en casa. En la empresa, todos se preguntaban qué había pasado con el presidente, ausente por tanto tiempo. Un día, Laura se levantó, sosteniendo su vientre mientras caminaba hacia afuera. Luis se acercó rápidamente para ayudarla. ¿A dónde vas? Quiero salir a pasear, respondió ella. Debido al embarazo, Laura era emocionalmente inestable, y Luis siempre la consolaba, temiendo que se enojara. Con una sonrisa cariñosa, Luis asintió. Está bien, te acompañaré. Señora Sánchez, traiga un chal para la señora. Laura ya estaba acostumbrada a que Luis accediera a todo. Durante el embarazo, cualquier cosa que pidiera, él la cumplía a la perfección. Quiero ir al parque. Estar encerrada en esta mansión me ahoga, añadió Laura. Aunque Luis no estaba del todo tranquilo, accedió de inmediato. Como quieras. Así, Luis ayudó a Laura a salir de la mansión. La zona era tranquila, llena de residencias lujosas y árboles frondosos. La señora Sánchez y unos guardaespaldas lo seguían de cerca, por si acaso. Para llegar al parque, debían cruzar una calle. Luis estaba especialmente atento al semáforo antes de avanzar. Al verlo tan cuidadoso, Laura sintió un cálido alivio en su corazón. Pero justo cuando cruzaban, un auto negro apareció de la nada. El rostro de Luis se descompuso mientras empujaba a Laura hacia la señora Sánchez, quien la atrapó a tiempo.
En un instante, Luis fue lanzado por el impacto, cayendo al suelo con sangre brotando bajo su cabeza. Los ojos de Laura se dilataron de terror. Luis. Capítulo 25. Sigue inconsciente. En el hospital, Laura observó en silencio cómo Luis era llevado al quirófano, paralizada. Todo le parecía un sueño. No podía distinguir si lo que había ocurrido era real o solo una pesadilla. Sentada en una silla con la ayuda de la señora Sánchez, miraba fijamente la luz roja del quirófano, con el corazón en un caos. Pero no mostraba ninguna emoción excesiva, solo permanecía quieta, esperando. El tiempo pasaba lentamente, como si alguien hubiera activado la cámara lenta. La señora Sánchez caminaba de un lado a otro en el pasillo, murmurando, «Dios mío, por favor protege a nuestro señor». Las imágenes del accidente seguían repitiéndose en la mente de Laura. El impacto, el movimiento de Luis, todo la dejaba aturdida. El olor a desinfectante del hospital llenaba sus fosas nasales. Sus frías manos se aferraban la una a la otra, y el dolor en sus palmas le confirmaba que no era una ilusión. Luis la había salvado. El señor Adrián, con los ojos cerrados, movía ligeramente la cabeza de un lado a otro, sus pálidos labios pronunciando lentamente dos palabras, Laura. La habitación estaba en completo silencio, solo se escuchaba el murmullo constante de Adrián. Pronunciaba el nombre de Laura Sánchez, con el ceño fruncido, visiblemente inquieto. A su lado, la señora Josefa no pudo contener las lágrimas, le resultaba doloroso ver al señor en ese estado. Los ojos de Laura también se enrojecieron ligeramente. No podía creer que Adrián, en un momento de desesperación, la hubiera apartado para soportar todo aquello solo. Si no fuera por él, quien yacía en esa cama debería ser ella. La señora Josefa, con el corazón destrozado, respiró hondo y dijo con voz ronca, «Señora, el Señor la ama profundamente, con todo su ser. Durante todo este tiempo, ha hecho tantas cosas por usted en silencio, y usted lo sabe. No sé exactamente qué ocurrió entre ustedes para que lo trate así, pero esta vez tuvo mucha suerte. Si algo le hubiera pasado, no habría lugar para el arrepentimiento». Mientras hablaba, las lágrimas caían sin control. Realmente sentía pena por Adrián, después de todo lo que había hecho en silencio, sin recibir ninguna respuesta de su esposa. Laura escuchaba en silencio, su mirada fija en el frágil Adrián, acariciando suavemente su vientre, sin decir una palabra. La señora Josefa se secó las lágrimas y continuó, «Señora, cuando el señor se recupere, deberían seguir con su vida juntos. La vida es demasiado corta para arrepentimientos, no haga algo de lo que luego pueda lamentarse». La señora Josefa había visto crecer a Adrián y lo conocía bien. Sabía cuánto había sufrido desde pequeño, y ahora solo deseaba que encontrara la felicidad. Capítulo 26. Recupérate bien. Los sirvientes presentes miraban a Laura, sin saber qué pasaba por su mente. Nadie sabía si había cambiado de opinión o si seguía siendo la misma persona fría de antes. 3 días después, Adrián despertó. Durante esos 3 días, Laura, además de seguir las indicaciones médicas, se mantuvo al lado de su cama, cuidándolo en silencio. Solo descansaba cuando el agotamiento le impedía continuar. Cuando Adrián abrió lentamente los ojos, lo primero que vio fue el rostro de Laura. «¿Estás bien? Gracias a Dios». Adrián la miró. «Laura, ¿te sientes bien?» «Estoy bien», respondió ella, con una fina capa de lágrimas en los ojos. «No me pasa nada». Los sirvientes, al verlo despierto, se llenaron de alegría. «El señor está despierto, qué alivio. Vayan a buscar al médico. Que lo revise. ¿Estás tan emocionado que se te olvidó? Solo hay que presionar un botón». La fría habitación se llenó de vida, y el corazón de todos se calentó. El médico llegó rápidamente, revisó los indicadores en los monitores y anotó algunos datos antes de decir, «Se está recuperando bien, pueden estar tranquilos». Todos respiraron aliviados. Laura miró a Adrián, llena de culpa. Si no hubiera sido por su capricho de salir, nada de esto habría pasado. Si Adrián no hubiera despertado, nunca se lo habría perdonado. Ahora, al verlo consciente, sentía una mezcla de alegría y remordimiento. Quería decirle tantas cosas, pero no encontraba las palabras. Con los ojos enrojecidos, después de un largo silencio, solo logró decir, «Lo siento». Las lágrimas cayeron por sus mejillas, realmente estaba arrepentida. Adrián le secó las lágrimas con suavidad, «Estoy bien, no tienes que disculparte». «¿No ves que estoy como nuevo?». El frío de sus dedos al rozar su piel hizo que el corazón de Laura se estremeciera. Para demostrar sus palabras, Adrián se incorporó, pero el movimiento brusco le provocó dolor en las heridas.
Aún así, forzó una sonrisa. Mira. Laura lo sostuvo rápidamente y colocó una almohada detrás de él. No te muevas. Todavía estás herido, y además tienes el brazo escayolado. Como digas, señora, respondió Adrián, recostándose con una mirada llena de ternura hacia Laura. Por primera vez en mucho tiempo, Laura sintió verdaderamente el amor de Adrián. Ella sonrió entre lágrimas, acariciando su vientre. Recupérate bien. Cuando estés mejor, te concederé un deseo. Los ojos de Adrián brillaron. ¿En serio? Laura asintió. Él sonrió. Entonces, mi deseo es que seas feliz. No me gusta verte triste, me duele el corazón, susurró, mientras una sombra de tristeza cubría su rostro. Así que sé feliz, no te sientas culpable. Prometí cuidarte toda la vida, y lo haré. Laura se quedó paralizada. Volvía a ver esa luz en él. Una luz que iluminaba su corazón, haciendo florecer algo hermoso en su interior. Nunca imaginó que su deseo sería ese. Con el carácter de Adrián, debería haber pedido. Adrián, gracias. Él acarició su mejilla. Soy tu esposo, protegerte es mi deber. Aunque, en el fondo, Adrián pensaba que quizás este accidente había sido necesario para acercarlos. Al notar sus ojos inyectados de sangre, frunció el ceño. ¿Has estado aquí todo este tiempo? Ve a descansar, estaré bien. Laura negó con la cabeza. No, me quedaré a cuidarte. El corazón de Adrián se derritió. Le acarició el pelo. Bueno, entonces, tengo hambre. Los sirvientes se quedaron atónitos. El temido magnate de los negocios estaba, actuando como un niño mimado delante de su esposa. Si esto se supiera en la empresa, nadie lo creería. El mismísimo rey del infierno siendo tan dócil. Capítulo 27. El señor realmente ama a su esposa. Claro, te prepararé algo, sonrió Laura, pidiendo a la señora Josefa que hiciera sopa. Adrián sonrió satisfecho. Así era más que suficiente. La señora Josefa salió rápidamente a preparar la comida, seguida por algunos sirvientes. Originalmente, estaban allí para cuidar de ambos, pero ahora sentían que ellos sobraban en esa habitación. Solo quedaron Adrián y Laura, en un silencio donde podían escuchar los latidos del otro. Ella observó su brazo escayolado y los rasguños, con el corazón apretado. Los electrodos aún estaban conectados al pecho de Adrián, y el sonido del monitor resonaba en la habitación. Verlo así le partía el alma. Adrián, al notar su tristeza, dijo, «Hace un momento te pedí que fueras feliz, ¿ya lo olvidaste?» Laura asintió en silencio, conteniendo el llanto. Poco después, la señora Josefa regresó con sopa, comida ligera y frutas. Laura llenó un tazón y dijo, «Siéntate bien, te daré de comer». Adrián tomó el tazón con una mano. «Laura, puedo solo. Estás embarazada, no te canses. Ve a descansar». Su mirada era firme. «Por favor, piensa en el bebé, ¿sí?» Laura realmente estaba exhausta, pero al verlo así, se sintió más tranquila. No discutió y asintió. «Come bien, entonces». Adrián esbozó una sonrisa. «Sí». La señora Josefa y los demás observaban la escena. Isabella abrió los ojos y vio un collar reluciente. La cadena plateada estaba incrustada con diamantes rojos que brillaban bajo la luz de la habitación. «Eternal Love», preguntó Isabella, confundida. Ella estaba familiarizada con todas las marcas de joyería y moda, y quedó impactada al ver ese collar. En ese momento, la tía Dolores, que estaba a su lado, explicó, «Señora, este collar Eternal Love, llamado Amor Eterno, es único en el mundo. Hace poco fue subastado y el señor Sánchez superó a todos los postores, adquiriéndolo por 20.000 millones. Señora, es un gesto del señor hacia usted. Acéptelo, por favor». Incluso sin la explicación de la tía Dolores, Isabella lo entendía. En ese momento, Adrián quiso colocar personalmente el collar en el delicado cuello de Isabella, y la tía Dolores se apresuró a ayudar. Una vez puesto el collar, Adrián la miró profundamente, con una suave sonrisa en sus labios. Levantó ligeramente el brazo y la atrajo hacia su pecho. El ambiente en la habitación cambió sutilmente, y el familiar aroma fresco de Isabella flotaba en el aire. Los ojos de Adrián brillaban con intensa pasión. Movió su brazo desde su espalda hasta la nuca, se inclinó y besó sus labios rojos con suavidad, en un momento tierno y prolongado. Isabella, por un instante, olvidó rechazarlo y permaneció allí, disfrutando de esa dulzura. Capítulo 28. Cálmate, por favor. 3 meses después, Adrián se recuperó completamente y fue dado de alta.
Ahora podía quedarse a su lado para cuidarla. Isabella estaba cerca de la fecha de parto, y cada noche Adrián permanecía despierto, temiendo que algo le ocurriera. La luz de la luna se filtraba en el suelo de la habitación, donde solo se escuchaba la respiración tranquila de Isabella. Adrián, apoyando la cabeza en una mano, la miraba con ternura. Deseaba que el tiempo se detuviera eternamente en ese momento. Contemplándola, parecía que nunca se cansaría de admirarla. De repente, Isabella despertó sudando y murmurando, «Duele. Duele mucho». Colocó sus manos sobre su vientre y abrió los ojos abruptamente. El dolor la hizo agarrar con fuerza la manga de Adrián. «Me duele mucho». Al verla así, Adrián sintió que su corazón se desgarraba. «Te llevaré al hospital». Conteniendo su pánico, con gotas de sudor en su frente, la levantó en brazos y la llevó al auto. La tía Dolores, al escuchar el alboroto, corrió hacia ellos y pidió al señor Luis que los llevara al hospital. Adrián, con los ojos rojos de angustia, gritó, «Conduce». Sentía el temblor y el dolor de Isabella, lo que le partía el alma. El señor Luis pisó el acelerador y partió con cuidado. Sí. La tía Dolores los vio irse y llamó al abuelo Diego. «Señor Diego, la señora está de parto. Van al hospital de mujeres de Ciudad M, vaya rápidamente». Diego, alarmado, saltó de la cama y se dirigió al hospital. En el auto, Isabella, recostada sobre las piernas de Adrián, empapó su ropa con sudor. Gritaba desesperada, «Duele, duele mucho». Adrián, al ver su sufrimiento, perdió el control. «Ya casi llegamos». El señor Luis conducía con extrema concentración, sin margen para errores. Isabella retorcía la manga de Adrián con fuerza, hasta que la tela rozó su brazo, dejándole marcas. «¡Ah, no aguanto más!». Cada grito desgarraba el corazón de Adrián, que se sentía impotente. Con los ojos enrojecidos, miró a Isabella, que estaba al borde del desmayo, y extendió su brazo. «Isabella, si te duele, muerde mi brazo». «No te muerdas los labios». Sus labios ya sangraban, y al escucharlo, Isabella los abrió y mordió su brazo, dejando una marca sangrante. Al llegar al hospital, Isabella fue llevada inmediatamente al quirófano. El dolor lo consumía. Tomó la mano del médico y preguntó desesperado, «Doctor, ¿puede no tener al bebé? Ella sufre demasiado». «No lo quiero». El médico respondió con calma, «Señor, cálmese». Diego llegó entonces y, al ver la escena, no pudo evitar sonreír. «¿Cómo va a no tenerlo ahora? Ya es tarde». Adrián, empapado en sudor, con la camisa negra pegada a su espalda, murmuró, «Si hubiera sabido que sufriría tanto, nunca». Una lágrima resbaló por su mejilla. Diego no podía creerlo, Adrián estaba llorando. El poderoso empresario, conocido por su frialdad, se derrumbaba ante el parto de su esposa. Sintió un alivio al saber que su hija había encontrado un buen hombre. Diego se acercó tranquilamente. «Es solo un parto. Mi esposa pasó por lo mismo. Esperemos con calma». Pero Adrián no podía tranquilizarse. Cada grito de Isabella lo enloquecía. «No es lo mismo. Ella está sufriendo», gritó, con los ojos inyectados en sangre. La tía Dolores, que llegaba con provisiones, se detuvo al verlo, sudoroso, desesperado, como si él fuera quien daba a luz. Las horas pasaban, y cada segundo torturaba a Adrián. Temblaba, con las manos frías y los ojos rojos. Diego intentó calmarlo en vano. Aunque aparentaba serenidad, también estaba preocupado. Después de 10 horas, la puerta del quirófano se abrió. Adrián entró corriendo. El médico, sosteniendo al recién nacido, anunció alegre, «Es un niño». Pero Adrián ni siquiera lo miró. Fue directo hacia Isabella, que yacía inconsciente. Diego, emocionado, contempló a su nieto con una sonrisa. Adrián se inclinó y besó la frente de Isabella. «Gracias», susurró. Capítulo 29. Final feliz. 2 días después, Isabella descansaba en la cama, observando a su bebé en el Moisés. Su carita rosada y suave como un huevo pelado dormía plácidamente. Adrián, sentado a su lado, los cuidaba personalmente desde que regresaron del hospital. Ni siquiera confiaba en la tía Dolores para ayudarlos. Había leído que las madres recientes eran emocionalmente frágiles y necesitaban mucho amor para evitar la depresión posparto. Recordando el dolor de Isabella, su corazón se estremecía. No permitiría que sufriera más. La tía Dolores nunca lo había visto tan vulnerable, sudando y pálido de miedo. Desde que Isabella llegó,
Adrián había cambiado. Se había vuelto más humano. Isabella, al ver sus ojos cansados, dijo, descansa un poco. En sus momentos de lucidez, siempre lo veía velándola, sin dormir. No importa. Me gusta cuidarte a ti y al bebé, respondió él, ocultando su agotamiento. De repente, sonó el teléfono. Adrián respondió con frialdad, ¿qué ocurre? Su secretario, con voz temblorosa, dijo, señor, hay muchos documentos pendientes. ¿Cuándo volverá? Adrián, con los ojos inyectados en sangre, respondió, no me molestes. Y colgó. El secretario, con ojeras, se quedó paralizado. Llevaba 2 meses trabajando sin descanso. ¿Cuándo volvería el jefe? Adrián no se movería de allí. Esta era una etapa crucial para Isabella. Ella, al escuchar la Converse. Al escuchar la voz, Laura instintivamente intentó retirar su mano, pero su delicada muñeca fue suavemente sostenida por Diego, con una fuerza que no le permitía escaparse. Diego la miró con una mirada firme pero tierna. El rostro de Laura se tiñó de un ligero rubor y su voz se suavizó. Ve a atender esos documentos, justo yo voy a comer. Al escuchar esto, Diego asintió, con una mirada llena de nostalgia. Está bien, regresaré enseguida. Al ver al señor alejarse apresuradamente, los ojos de doña Josefa se llenaron de lágrimas. Realmente le dolía verlo así. Señora, usted no sabe que solo frente a usted, el señor se vuelve tan adorable, comentó doña Josefa riendo, mientras Laura escuchaba en silencio. Señora, cuando usted dio a luz, el señor lloró fuera de la habitación. Era la primera vez que lo veía llorar. Estoy segura de que era por el dolor que sentía al verla sufrir. Estas palabras sorprendieron a Laura. ¿Era este el mismo Diego que ella conocía? Pero al recordar, se dio cuenta de cuánto había cambiado en este tiempo. Atento, cariñoso, completamente diferente al hombre frío que recordaba. La mirada de Laura se tornó confusa. Doña Josefa continuó sonriendo. Señora, creo que al verlo así, usted puede estar tranquila. Él puede darle felicidad. Y al pequeño también le encanta el señor, siempre sonríe cuando lo ve. Qué lindo es ver a una familia tan feliz. Laura observó la tierna cara del bebé y su corazón se derritió por completo. No había duda, Diego era un buen esposo y un excelente padre. Aquel corazón marchito había revivido bajo el riego de amor de estas semanas, echando raíces y brotando nuevamente en el pecho de Laura. Un mes después, bajo los cuidados de Diego, Laura se había recuperado por completo, luciendo radiante. Sentada en un columpio, disfrutando de la brisa suave, Laura se sentía en completa paz. Diego se paró frente a ella, sosteniendo el columpio, y de repente se arrodilló, deslizando un anillo en su dedo. Laura, ¿quieres casarte conmigo?, preguntó con una mirada llena de amor. Después de hablar, esperó nervioso su respuesta. Laura sonrió cálidamente. Sí, acepto. Inclinándose, Laura abrazó a Diego y susurró suavemente en su oído, cambiemos esos 10 años por 100. He cambiado de opinión. El corazón de Diego latió con fuerza. Acariciando su cabello con ternura, la besó profundamente, sus labios fundiéndose en un dulce encuentro. La brisa de la tarde llevó su felicidad volando hacia el horizonte,